Suscríbete a la Panterita. Martínez, pero después me parece muy leve el toque. Y con la falta que cobró recién en la mitad de la cancha, sacando una tarjeta amarilla, era lógico que esto iba a cobrar penal. No debería ser ni amarilla ni penal para mi gusto. Si lo analizamos con el VAR, hay un toque, hay un roce, hay un empujón, la cámara lenta te muestra que sí, es cobrable, pero no suma para nuestro fútbol. Hay penal entonces para Libertad. Edward López reclama la falta anterior supuesta. Cuando perdió en la pelota, él cree que hubo falta del defensor de Libertad, Jota. Sí, que es la primera, el inicio, ¿verdad? De ahí viene la contra o la salida rápida, vamos a decir, cuando vemos otra vez la repetición. Es un forcejeo normal del área y el VAR no le puede contradecir porque Richard hace un empujón con la rodilla, lo termina desestabilizando al jugador que ya había ganado, le daba la espalda al jugador de Olimpia, entonces la carga es de atrás. Estatutariamente podemos decir, judicialmente, no sé qué término podemos utilizar. Si mira los papeles, el abogado es penal. Pero futbolísticamente no son los penales cobrables. Totalmente de acuerdo contigo, Jota. ¿Amonestado quién en Olimpia? Richard Ortiz. No Rodrigo Rojas por la falta anterior. A Richard lo que nosotros le pudimos divisar bueno, protesta Rodrigo Rojas también. Recuran que no fue penal. Tacuara Cardoso ya se acomoda. Siguen protestando los hombres de Olimpia, principalmente Edward López, que es el que perdió la pelota cerca del área de Libertad y reclamó una falta que a criterio del árbitro no existió. Hay penal para Libertad. El capitán hoy, como no está Silva, es Tacuara Cardoso. Se ríe con el arquero que le está cargando a Tacuara Cardoso. De todo le está diciendo el arquero Aguilar. Se conocen muchísimo de la selección. Te voy a patear ahí, le dice Tacuara Cardoso. Penal para Libertad. Saliendo del área, tomando mucha carrera. Tiro penal para el conjunto de Libertad. Autorizado. Va Tacuara Cardoso, se va, tiró. ¡Gol! Se fue en esa misma zona, llegó a tocar la pelota, pero no lo suficiente como para evitar la primera conquista. Cañonazo de Tacuara Cardoso de tiro penal que pone Libertad 1, Olimpia 0. Y hay un gran mérito de ambos, principalmente de Tacuara Cardoso, evidentemente, porque sabía que Aguilar se iba a ir para ese sector, que Aguilar es el portero más penalero que tenemos en el fútbol paraguayo hoy, que acaba de salir campeón atajando varios penales, decidió el potente disparo al sector de confianza de los zurdos, para ahí fue Aguilar, pero Tacuara le pegó muy bien, muy fuerte, terminó marcando el primer gol del partido. Ese primero se produjo a los 12 minutos la primera etapa. Tanto número 17 del torneo Apertura, primero de Libertad, primera anotación de Oscar Tacuara Cardoso en el campeonato. 1-0 está el partido, aquí punteó la pelota Enzo Jiménez, se tiró el jugador de Libertad, hubo toque, pero hay tiro libre. ¿Le pega de ahí Cardoso, Jota? Sí, normalmente intenta de un remate de larga distancia, el Tacuara Cardoso normalmente prueba de esa situación. Preocupado el arquero Muñoz en la conformación de la barrera, tiro libre que favorece a Libertad. Tacuara Cardoso cerca de la pelota, por ahí está Merlini para engañar, tiro libre que favorece a Libertad, 2, 3, 4 pasos, uno más, 5, el de Tacuara Cardoso para tomar la distancia, tiro libre para Libertad que puede meter el centro también, vamos a ver, le pega al arco, va Tacuara Cardoso, remata al arco, el arquero rebote, gol. ¡Gol! Conjunto Pumarelo, el central de Libertad, Javier Báez pone Libertad 1, Cerro Porteño 1.
Y el goleador siempre es optimista. Tacuara Cardoso le pegó con una fe buscando el palo más lejano de Muñoz, pero la fe la tenía Javier Báez, que es el que pica antes. Cuando Tacuara hace el movimiento para ir a la pelota, Báez ya le gana la posición a Oscar Ruiz. Muñoz que da un rebote corto. Ahí estaba el central para empujarla. Empata el partido Javier Báez. Ese empate se produjo A los 22 minutos de la primera etapa. Gol número 34 del torneo Apertura. Segundo tanto de Libertad. Primera anotación de Javier Báez con la camiseta gumarela. Martínez recuperó para Libertad, tocó para Báez. Báez en la zona derecha para Vareiro. Vareiro con el balón, jugando en la mitad del terreno otra vez para Martínez. Martínez para Antonio Vareiro. Vareiro quiere desbordar por la zona derecha, mete el centro, la pelota arriba, cabezazo. Ahí está el arquero, tapado, un sensacional del arquero. Insiste Libertad del centro, se desvía, recupera Bagnoni. Bagnoni juega por el área para Merlini, para Bagnoni. Marca arrojándose. Espínola la sacó al córner. Gran atajada de Muñoz, que le saluda a Tacuara Cardoso, que lo felicita. Tapadón del arquero de Cerro J. Y parece fácil. Martínez para Vareiro por la raya. La marca fue muy débil de Arzamendi al centro, al área. Cabezazo de Cardoso, la termina sacando Muñoz. Avanzando por el sector medio, juega más atrás, en la mitad de la cancha otra vez para Villasanti. Villasanti se repite con el pulpito más adelante por el costado izquierdo, buscando a Ruiz. Ruiz con la pelota, prolonga para Arzamendia, se lleva de taco Arzamendia. Arzamendia quiere meter el cambio, la pelota se desvía por el medio, marca bien Mejía, ganó bien Mejía, toca más adelante para Merlini. Merlini para Cardoso. Cardoso con la pelota, metió el cambio, la pelota arriba por la zona derecha, va Merlini dentro del área, metió el físico, taco, la pelota al medio. Golazo de Libertad. ¡Gol! Levanta la cabeza, mete el cambio y otra vez es Merlini el que cierra, mete el físico, desplaza el pulpito, taco delicioso y ahí servidita tiene la pelota entrando por el medio, el endemoniado Vareiro a placer fusila al arquero y Libertad da vuelta al partido. Golazo era Sebastián Ferreira el que asistía, gran gol de Antonio Vareiro que pone Libertad 2, Cerro Porteño 1. Y amerita una reunión para asesores deportivos de todos los clubes. ¿Qué hacen estos equipos para tener esta dinámica? 38 minutos de gran nivel realmente. Error de Arzamendia en posesión y ataque de Cerro Porteño. La recuperación de Mejía rápido con Merlini. Merlini para Tacuara. Un cambio de frente fenomenal. Con mucho talento de Tacuara para Seba Ferreira, que le pone el cuerpo al pulpito. Pasa de largo. Taco. Y la deja servida para Antonio Vareiro, que define arriba. Golazo de Libertad. Pone el 2-1 Antonio Vareiro. El segundo se produjo a los 38 minutos y la primera etapa. Gol número 35 en el torneo Apertura. Tercer tanto de Libertad. Primera anotación de Antonio Vareiro en el campeonato. ¡Qué golazo, Álvaro! Sí, señor, Nico, partidazo el que estamos viviendo en Toyucua, contragolpe de Manuel, el de Libertad, un golazo del conjunto gumarelo. Avanza otra vez entrando por el medio Sebastián Ferreira, aguanta bien, remata al arco, la pelota por línea final, por poco se salva Cerro, la pelota arriba por el medio, cuidado Canales, sacó de cabeza, recupera Mejía, Mejía por el medio. ¿Quién es la figura para vos, Jota? El colombiano, el señor Mejía, el hombre más importante tácticamente en Libertad. Tremendo partido de Mejía, que va sacando de vuelta el esférico por el sector medio, va a terminar el partido, faltan 10 segundos, va a sacar a Arzamendia, Arzamendia con la pelota, le tomaron de la camiseta, le cometen falta, tiro libre que favorece a Cerro, a ver si hay tiempo para meter la pelota buscando el área, tiro libre para Representativa Azulgrana, no hay tiempo para más, dice el juez del partido, terminó el partidazo en la Huerta, se quedan los repollos en cancha de Libertad, terminó el partido, Aquino se toma con Blas Cáceres, ¿para qué Blas va a buscarlo? Se empujan todos. Ahí está, se hace el desentendido. Blas, después de hacer el lío, le dijo algo de vuelta a Aquino. Empujones por el medio. Va a enfrentar el hombre de Libertad a un chico de Cerro Porteño. Se atajan todos, se empujan todos. El árbitro tiene que tomar algunas determinaciones seguramente. Vareiro lo toma Aquino. También aparece Ramón Martínez. Le está aplicando Claudio Aquino lo que ocurrió con Blas Cáceres.
Terminó calentito el partido. Entró un jugador también ahí con hielo, creo que es Tacuara Cardoso, ¿verdad? Tratando de calmar la situación. Interviene también Marcos Cáceres. Mejía discute, festeja Canale. Nayo Caballero aparece por ahí también. Están todos realmente calentitos los panchos al terminar el compromiso, señoras y señores. Terminó el partido. Libertad 2, Cerro Porteño 1. Va sacando Díaz con el balón, domina ya en terreno de Libertad, juega más adelante para Clar con la pelota, domina con su zurda, toca más atrás por el costado izquierdo para Díaz para Clar, recostado hacia la platea, juega más adelante por el costado izquierdo, intenta devolverle a Clar, marca bien, cruzándose Ramírez toca más atrás, el esférico por el medio para Viera para Ramón Martínez juega un poquito más adelante, insiste en la salida al conjunto de Libertad, del esférico para Tacuara Cardoso, que bajó hasta terreno de Nacional para pivotar. Retrasaron la pelota para el arquero, va sacando fuerte arriba por el sector medio, el pelotazo largo, salta marcando, sacó con golpe de cabeza, desviando el Chapa Martínez, bajando por el sector medio, recupera Libertad, linda pelota por el sector izquierdo, insiste recuperando ese balón, saliendo rápidamente Cobos, toca más adelante por el costado izquierdo, va el mano a mano Enciso, duda su marcador, le va a pegar, le pegó, ¡gol! ¡Gol! Chiquilín se acomodó, se perfiló y sacó una bomba. La pelota se fue vivoreante, se le movió al arquero que se confía y se le mete en un ángulo. Golazo del chico de Libertad por Enciso. Libertad 1, Nacional 0. Bueno, alarma para el equipo nacional, decíamos nosotros en el inicio del partido, porque empezaba realmente con muy buenas sensaciones, con un Tacuara Cardoso bastante activo, con un Iván Ramírez también entrando con todo por el sector derecho, pero en esta aparece por el sector izquierdo Julito Enciso, en una baldosa así, prácticamente una acción de fútbol de salón. Se quita de encima la presión de Carlos Arrúa, una diagonal corta buscando su perfil, un remate, un bombazo que se fue vivoreante en el aire, indescifrable prácticamente la trayectoria de esa pelota, lo deja fuera de contexto, fuera de foco al arquero Santiago Rojas. En el amanecer del partido, en el minuto 4 ya, Libertad se pone adelante con el tanto, con el golazo de Enciso. El primer gol del partido se produjo a los 3 minutos de la primera etapa. Gol número 50 en el torneo Apertura, cuarto de Libertad, tercer gol que recibe Nacional, primera anotación de Julio Enciso en el campeonato. Hay lateral que favorece a Libertad, lateral para el conjunto liberteño. ¡Qué golazo, Iván! Un tremendo golazo, Nico. Hasta ahora se sigue sacudiendo la red del Arsenio Rico. Golazo realmente de este chico juvenil. Se animó y metió un gol de nivel europeo. Nico, festejó con todo Daniel Garnero, que siguió dando indicaciones. 1-0 gana Libertad. Está ganando el conjunto liberteño, pero no se resigna Nacional, que va saliendo rápidamente por el sector medio con Martínez. Martínez tocó más adelante. Devolución para Martínez. Martínez con la pelota saliendo por la zona derecha. ¿Qué hace Martínez? Fernando Martínez tocó mal por el sector medio. Va sacando Bocanegra. Bocanegra toca para Franco. Franco con la pelota 3 contra 3. Metió más adelante por el sector del área. Peligro, avanza Libertad. Remata al arco viciado. Insiste, remata al arco. ¡Gol! Zona derecha en su primera intervención, tremendo contragolpe, lo anunciaba Julio que a esto se exponía el conjunto de Nacional, el contragolpe perfecto por la zona derecha, parecía que se ensuciaba la acción después de una tremenda salida de Franco, pero insistió Del Valle, la pelota por el área tras el rebote, el remate a placer cuando salía el arquero y Libertad anota el segundo por Del Valle. Libertad 2, Nacional 0.
Bueno, la ecuación era esa y Nacional lo sabía, que presionando arriba, que manteniendo esta presión y que adelantando las líneas, evidentemente era una cuestión de tiempo que Libertad pueda hilvanar alguna jugada que termine desembocando en la segunda conquista. Aquí lo hace Iván Franco, la frescura mental, la frescura física. Eso es lo que necesitaba el equipo repollero. Lo entendió así Daniel Garnero, movió la banca, ingresó Iván Franco, lo hizo Pedro del Valle. La salida rápida allí de Daniel Bocanegra, el pase para Franquito que encabeza esa vertiginosa salida, el pase para Pedro del Valle, un esfuerzo extremo incluso arrastrándose por el suelo de Farid Díaz, intentó bloquear Cristian Riveros, la diosa fortuna que le guiñe también a Del Valle la pelota que le queda allí para definir. 2-0, esto ya tiene sabor a sentencia. El segundo del Guma se produjo a los 22 minutos de la segunda etapa. Gol número 51 en el torneo Apertura, quinto de Libertad, cuarto que recibe Nacional, primera anotación de Pedro del Valle con la camiseta de Libertad. 2-0 está el partido, 2-0 está ganando Libertad. Gaona Lugo en la cancha entonces. La salida que favorece el representativo de Libertad, sacando Ramírez. Ramírez toca más adelante para Martínez. Martínez con la pelota. Avanza Ramón. Ramón con el esférico. Pica Franco. El esférico por el sector medio para Cardoso. Era Bogarín. Desviaron por el costado izquierdo para Cogo. Se metió por el área. Engancha bien. Insiste. Mete el centro por bajo. ¡Gol! Que iba a tener su premio alguna vez. Tremenda pelota para Congo por el costado izquierdo, doble enganche, ganó línea final y sacó el centro de la muerte. ¿Dónde está Tacuara Cardoso? Con la derecha también puedo, dice Tacuara Cardoso. Con suavidad, con categoría metió la pelota y es el tercero para el conjunto gumarelo. Por Oscar René, Tacuara Cardoso. Libertad 3, Nacional 0. Bueno, la justicia también existe en el fútbol porque realmente ha hecho un trabajo titánico en todo el partido. Oscar Tacuara Cardoso, siendo clave en la estructura de media cancha para arriba, siendo siempre un punto de descarga importante para los más rapiditos. Y aquí termina en posición de 9, sí, allí donde más pesa Oscar Tacuara Cardoso. Siempre tiene ese imán, todos le quieren dar la pelota cuando de definir se trata. Un pase quirúrgico, matemático, a espalda de la defensa de la academia. Una finta dentro del área de Ayrton Cougo que no se apura, cruza la pelota, no llega al cruce. La saga central intenta también allí tirándose al piso, barriéndose Walter Clark y completamente solo en el segundo palo de derecha. El sello del goleador Oscar Tacuara Cardoso para esta goleada gumarela en el Arsenio Orico. El tercero se produjo a los 27 minutos de la segunda etapa. Gol número 52 en el torneo Apertura, sexto de Libertad en el campeonato, quinto que recibe Nacional, segunda anotación de Oscar Tacuara Cardoso del campeonato. Linda pelota para Franco, Franco con el balón, juega para Oviedo, Oviedo toca atrás en la mitad de la cancha otra vez para Martínez, Martínez mete el cambio y el árbitro dice que ya es momento de que termine la sinfonía liberteña. Terminó el partido en cancha de Nacional, en el Arsenio Orico. Gran partido del Guma. Libertad 3, Nacional 0. Y va Enciso para el empate. Enciso dentro del área, lo tocaron a Enciso, cayó dentro del área y penal. Penal para Libertad, señoras y señores. Llegó con todo el hombre de Libertad, cayó, sintió que lo tocaron, cayó en el área, sonríe Mario Jara diciendo que no fue. Penal para Libertad, sujeto a revisión VAR, pero en principio penal para el gumarelo. Primera intervención de Merlín y Sostoa. Sí, hubo un empujón ahí, en la entrada del área, después ya nada. Abajo. No sé. Si lo toca levemente. Sí, Iván. En la primera estaba en intervención posición adelantada.
Estaba en posición, no, creo que no estaba en posición prohibida. ¿O sí? Eso es lo que está revisando. Creo que arranca de atrás. Ivancito. Eso es lo que están revisando en el VAR posiblemente. Se prepara en los River para ingresar. No, están revisando el penal porque no fue. Si fue afuera o adentro. No. El toque ese no es para penal. O sea, si cobra gana la posición. Sí, pero el toquecito ese. Este es fútbol, deporte de contacto. El toquecito ese que le hace. No es. Para mí no es cobrable. Lo que le condena es la posición que lo gana prácticamente 1 metro. Y él extiende el brazo, por más que sea leve. Pero, ¿con qué intención? Capaz que ni lo toca, ponerle. Y si lo toca es una caricia. No sé, mirá. No. Para mí no es penal. Para mí. Y a mí aparentemente hay un toque abajo. ¿Sí? Pero leve, pero toca al fin. Repito, lo que le condena al defensor de River es el hecho de haber perdido la posición. Gallardo, ¿verdad? Merlini veloz, ya tenía pelota controlada y iba rumbo al arco. Luis Jiménez es el 21, Ivancito, ¿no? Es así, se prepara para ingresar, finalmente va a ingresar. Recordemos que no pudo ingresar tras la expulsión de Nicolás Rojas, pero ahora se prepara para ingresar el 21 Luis Jiménez en el Quelito. Veremos por quién será la modificación, pero hay un despelote en el área de River. Esto tiene que ser, ¿sabes qué? Esto tiene que ser como en la NFL. Se tiene que escuchar lo que dicen en el VAR. Si es que son confiables, ¿no? No digo que desconfíe de algunos audios, pero no, el toque fue afuera igual. Afuera, pero no, y después abajo. A ver, con ese toque, hermano querido, hay que, no sé, hay que jugar, no sé, a las muñecas. Con ese toque no podés cobrar penal. Pero después hay un toque abajo. Hay un toque abajo. Pero no es penal, o sea, no es penal acá, ni en el barrio, ni en China. Y sigue hablando Ulises Mereles. ¿Quién estaba en el bar hoy? Ulises Mereles. Ah, correcto, Ulises. Sí, Iván. Todos los directivos de River Plate al árbitro del partido, el señor Julio Quintana. Y también se están acordando de Mereles. Correcto. Ahí está Garnero también expectante. Sí, Víctor. ¿Qué le dice el Piro a Tacuara? Posible offside parece, le dijo a Tacuara. Ah, para distraerlo. Le dijo Tacuara. Ahí. Sí. Lo pudimos leer los labios de el Piro Contreras. Allí está Ceballos hablando con el asistente 1. El árbitro principal apretando el auricular por el oído, haciendo la señal del VAR. ¿Sí, Sostó? Más allá de las dudas, de la polémica, ¿qué le pasó a River? Era un equipo más ordenado, más serio, más tranquilo, parecía. Se lo veía así en el 0-0. Después del gol, con la ventaja, se desarmaron, le llegaron con mucha facilidad. Le metieron esta pelota a la espalda. Estamos expectantes a vos, Iván. Decisión final, penal, se prepara para pegarle zurda a Tacuara, ya se va a Daniel Ascona a ubicarse. Es una equivocación de Julio Quintana, ¿eh? Se está equivocando Quintana. Para mí creo que no fue penal. No puede ser nunca. El toque ese no puede ser penal nunca. Va Tacuara. 1-0 River. Tacuara. El primer gol le anularon por el VAR y ahora marca de penal. Para mí no fue penal para Libertad. Ejecutó Tacuara, llegó bien Ascona, pero no pudo tocar ese balón. 23 minutos del segundo tiempo. Ahora sí, 1 Libertad, 1 River. Con dudas para la sanción y también con suspenso el remate de Oscar Tacuara Cardoso, que habitualmente suele pegarle fuerte cruzado. Esta vez
decidió darle colocado al poste derecho, adivinó Ascona, estuvo muy cerca de desviar esa pelota, empata el Gumarelo, queda mucho de partido todavía. Atendé, Ignacio, la conclusión que yo llego. Para el equipo de Garnero le es más fácil jugar contra equipos que le salen a plantear el partido. Avanza Libertad, logró meter el centro, cruzó toda el área chica, claro. Le ganó a Olimpia, le ganó a Cerro, le ganó a Nacional, que siempre es un equipo que sale a buscar el partido. Sí. Desde que lo dirige Rodrigo No está López. Cómodo siendo protagonista. Le cuesta, se le cierran, le dan la pelota. Parece el himno, la salidita, el volante que se baja y se mete. Viene el centro, primer palo, Barbosa de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! Alexander Barbosa, qué buen centro metieron desde la punta derecha y Barbosa allí se lanzó, metió la cabeza como el corredor que quiere ganar por algunos centímetros en alguna carrera, en alguna olimpiada, metió la testa, Valleta al derecho, señores, el 3, el argentino Barbosa metió la testa a los 50 minutos, faltando solamente 3 para finalizar el compromiso. A los 50 del segundo tiempo, Libertad se pone en ventaja, el Gumarelo tiene 2, River se queda con 1. Duro castigo para River, alto premio para Libertad, sí, alto premio, ganó en las alturas. Barbosa, un buen centro ejecutado por Bobarique, desde que ingresó hizo casi todo bien, el centro fue fuerte, buscando a sus compañeros, apareció, ganó limpiamente el argentino para desviar esa pelota y anotar el gol del triunfo. Gol número 65 del torneo Apertura, octavo de Libertad, noveno que recibe River, primera anotación con la camiseta de Libertad de Alexander Barbosa. Iba Navarro, jugado de centro delantero, va Gustavo, Navarro el centro atrás, allí va Bogado que se equivoca, Walter finalmente quiere salir otra vez de la marca de 2, el balón que rebota en un hombre de Libertad, lateral que tiene que favorecer el conjunto de River, le pide Navarro la pelota cuando el árbitro dice, señoras y señores, final del compromiso, por fin ganó el Gumarelo, por fin los toquecitos de Libertad no trascendieron, señoras y señores, ganó Libertad 2-1 a River. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.pi y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Tenés un imprevisto? Una tarjeta de crédito te puede ayudar. Además, tenés promos todos los días en tus comercios preferidos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza,
Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en 2 deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Hasta la fecha 5, el Guma dominó el torneo. Sumó 12 de 15 puntos posibles. Solo perdió frente a Guaireña. En la 6 fue su segunda caída, esta vez contra el 12 de octubre en Itauguá. Aquí ya arranca Sol de América Libertad por la fecha número 8, campeonato. Apertura, salta, despeja Canal en la mitad de la cancha. Martínez, tiene buen pie, buena pelota arriba, metidas para Tacuara. Está Tacuara dentro del área, lo deja Merlini solo. La marca es del hombre de Sol, insiste Merlini, le pega el taco. El Tito le pega de zurda desde afuera. Córner, bloqueó uno de Sol. Córner que favorece a Libertad, Julio. Bueno, cómo se complicó la zona defensiva de Sol de América. Cuando ya estaba allí en posición de sacar esa pelota, se termina cayendo. Creo que Pitu Velázquez, finalmente Merlini hace un amague para rematar de derecha, pisa la pelota de taco, le deja la misma al Tito Villalba, que es diestro, que no tiene buen remate de zurda, prueba con la izquierda, pero la misma termina siendo desviado por el camino y se pierde en el tiro de esquina para el equipo repollero. Tiro libre de esquina para Libertad desde la punta derecha, allí cerca del túnel, por donde ingresan los futbolistas locales, hacia donde está la cantina, hacia donde está también la estatua, allí sobre el túnel. El centro no, el toque hacia atrás, moviéndola para que la tenga Bocanegra, abriendo la cancha para Tito, el centro arriba, ¡gol! ¡Gol! Bocanegra, ¡gol! De Libertad, Daniel. Bocanegra apareciendo en la cabecera del área chica, metiendo la testa. La pelota vino desde la derecha y en esta noche negra en Villaliza, en las noches negras en Paraguay, aparece Daniel para poner el primero a los 19 del primer tiempo. Golpea el primero el equipo de Libertad, golpea primero el Gumarelo, todo lícito la jugada. Libertad 1, Sol de América 0 en Villaliza. Bueno, como con la mano ese centro quirúrgico, matemático de Héctor el Tito Villalba, una acción que nace en un tiro de esquina, no enviaron directamente el centro, jugaron corto, toques sucesivos, participó Iván Piris, de vuelta lo habilitó a Tito Villalba, abanicado por el sector derecho, completamente solo, descuidado, el centro tuvo el tiempo del mundo para poder medir esa pelota, el cabezazo de Daniel Bocanegra, que estaba solo, se anticipa a uno de sus marcadores y termina prácticamente fusilando de cabeza al techo del arco esa pelota. Pablo Gavilán, que hace un esfuerzo, pero su esfuerzo termina siendo estéril para que Libertad rápidamente pase a ganar 1-0 en la noche de Villaliza. Gol número 85 del torneo Apertura, 10º tanto de Libertad, 11 que recibe Sol de América, primera anotación de Daniel Bocanegra. Afuera pasa la historia, aquí ya arranca el segundo tiempo entre Sol de América 0, Libertad 1, fecha número 8, campeonato Apertura. Está presionando allí el Mudo, Valdés abriendo por la izquierda para Joel,
Jiménez tocando para Esparza. Avanza bien Gabriel. Esparza se mete, se arroja al piso el hombre de Libertad y recupera. Tocando para Merlini. Merlini va a tocar para atrás. Sí, la pelota fue para Piris. Se equivoca Piris. Igualmente está quien para recuperar en la mitad de la cancha. El colombiano Bocanegra moviéndola para Merlini. Este para Huguito. Iba Martínez para el Gumarelo. Está abierto por la derecha el demonio. La pelota fue para él. Sentido quedó Martínez. El centro arriba. Tacuara de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! Desde la derecha y aparece quien de cabeza ganando en las alturas, dueño y señor de las alturas en el área de Sol, aparece Oscar René Tacuara Cardoso, sí señor, palietal izquierdo para mandar la pelota al fondo del arco de Chiqui que no iba a llegar nunca, porque ¿quién? Estaba Tacuara. A los 14 del segundo tiempo, otro golpe del Gumarelo, casi que de knockout, va a la 100 de Sol de América. Sol de América 0, Libertad 2, 15 del segundo. Bueno, un golazo por la gestación, una salida rápida, una salida vertiginosa encabezada por Huguito Martínez, que después termina siendo víctima de una fuerte infracción de Joel Jiménez que me parece merecía la tarjeta de amonestación. En el momento en que partía el pase de Martínez justamente fue dado de baja de parte del futbolista de Sol de América. La pelota que llega por el sector derecho para el demonio Vareiro. Este que espera, temporiza un poquitito. El centro preciso y precioso, como relataba el señor Cabo de Vila. Me pareció que saltó antes que llegue a su posición Tacuara Cardoso, pero se suspendió en el aire, sí. Pareciera que flotó un poquitito allí para esperar el momento justo, propicio, oportuno para aplicar el testazo, cabezazo colocado con mucha categoría, el sello del goleador para escribir la segunda conquista, el 2-0 Repollero en Villaliza. Gol número 86 del torneo Apertura, 11º tanto de Libertad, 12 que recibe Sol de América, cuarta anotación de Oscar Tacuara Cardoso. La salida que favorece el conjunto guaireño. La pelota trabajada por el costado izquierdo por el jugador Candia. Candia toca para Paniagua. Paniagua por el sector derecho. Metió el pelotazo largo. Arriba por el sector medio. Golpe de cabeza. Desvía Barbosa. Va a complementar. Entrando por el sector medio. Bocanegra. Bocanegra en el círculo central. Domina para Libertad. Saliendo por medio terreno. Toca más adelante. Picó Villalba. Villalba con la pelota. Villalba salió el arquero. Remató. ¡Gol! de Daniel Bocanegra. Por algo lo tiene tanta consideración el técnico Daniel Garnero, le ha dado la titularidad en el medio sector. Decíamos hace minutos, está teniendo mucha paciencia a la hora de circular la pelota, a la hora de llegar de manera pulcra, tratar de llegar con pelota limpia al equipo repollero, pero aquí prácticamente de la nada saca un pase filtrado, quirúrgico, matemático para la corrida del volante por derecha, pero que en esta aparece casi como un segundo punta Tito Villalba, que gana en velocidad, un control magnífico también, toque de calidad, un toque de 4 millones de dólares que valió su pase para el equipo repollero, y la definición, ni qué decir, venía achicando el ángulo de remate el arquero Héctor Espínola, y un sombrerito por encima del golero. 1-0 ya gana el repollero. El primer gol del partido se produjo a los 18 minutos de esta primera etapa. Gol número 137 del torneo Apertura, tanto número 15 de Libertad, octavo que recibe Guaireña, primero
primera anotación de Tito Villalba en el torneo. La pelota de Cougo toca más atrás para su compañero Barbosa para el arquero, la salida para el golero Silva toca por el sector medio para Bocanegra con el balón, entrando a la mitad de la cancha, juega más adelante, linda maniobra, la pelota arriba para Tito Villalba se va, tiró, ¡gol! Especialista en la marca, hablamos de Rosalino Toledo y lo está extrañando el equipo de Guaireña. Igual hay voluntad de parte de Francisco Parra, de parte de Jorge Mendoza, pero realmente aquí la precisión de Libertad se termina imponiendo. Otra vez en la concepción de la jugada, de la acción, aparece Daniel Bocanegra con una pelota filtrada a Julio Enciso, el sello de categoría, de calidad, de taco allí la habilitación para Iván Franco, que después termina dándole un pase precioso y preciso para Tito Villalba, que de vuelta gana en la carrera y define con categoría, esta vez por abajo. En la anterior fue por arriba. 2-0, ya pasa a ganar el equipo repollero. Chequeo VAR de por medio, habrá que ver si no es la posición de Tito Villalba, que al parecer estaba en una dudosa posición. Por ahora Libertad ya está de a poco liquidando el expediente. El segundo se produjo a los 25 minutos de esta primera etapa. Tiro libre para Guaireña, el centro que se hace, la pelota arriba al medio, golpe de cabeza, rebota, remata al arco, salvó el de Libertad, que se jugó la vida. Increíble cuando el árbitro dice que termina el partido. Se salvó espectacularmente el conjunto liberteño. Se jugó la vida el defensor del conjunto de Libertad. Protestan todos. El árbitro dice terminó. Un momentito porque piden penal. Para mí terminó el partido, Julio. Exactamente, sí, pero hace el gesto de que está en comunicación con la gente del video arbitraje. Hay un bloqueo allí de parte de Alexander Barbosa, me parece que está allí de cerca escuchando la conversación entre los jugadores de Guaireña y el árbitro Mario Díaz de Vivar, muy pendiente de alguna eventual decisión que pudiera tener. Sonrisa nerviosa también de parte de Cristian Javier Báez. Al parecer yo no vi mano, Julio. No, yo tampoco vi un bloqueo de Alexander Barbosa. No sé si por ahí de repente jugada peligrosa, pero no, tampoco vi alguna infracción o posible falta que pudiera derivar en algún penal para el equipo de Guaireña. Bueno, no hubo mano ahí. Upa. Hay un bloqueo, pero... Y después le pisa Candia. El bloqueo se da contra el balón. O sea, llega al balón el jugador de Libertad y después hay un contacto inevitable que yo al menos no calificaría como infracción. Para mí no llega a categoría de falta o penal. Lo único que puede ser es mano. Cuando rechazan los jugadores de Libertad, de cabeza se desvían el cuerpo de Barbosa y después tampoco veo falta. Yo no veo mano. Vamos a ver. Terminó el partido. Sí. Terminó el encuentro, señores. No pasó nada entonces. Terminó el partido. Ganó Libertad. Era un partidazo también. Terminó el partido. Libertad 2, Guaireña 1. Va a pitar Mirador, se lo hace ahora. Arranca el segundo tiempo del partido. La pelota ya viene para Pica Lucena para quien, para Patiño sobre la derecha. Arranca intenso. La pelota allí en la mitad de la cancha. Buscaba de vuelta Beto para Pica por arriba. Señores, en la punta derecha para saque de costado. Lateral para Libertad, va al medio. Está buscando de vuelta el Guma. Se metía Enciso, 3/4 de terreno. Va para adentro. No podía Pica Lucena, queda en la mitad de la cancha. Disponible para Bocanegra. Bocanegra por izquierda. Tocándola para que vaya ahora Cogo. Cogo mete el enganche. Va Blas Cáceres. Se mete con todo, 3/4 de terreno. Ahí la domina Blas. Ahora se frena. Juega para atrás, tocando en mitad de terreno para quien, para Barbosa. Barbosa de vuelta para Blas. Blas por izquierda. Arranca el equipo de Libertad. Pelota para arriba. Buena bola. Ataca. Y va con todo el Guma. Se mete por ahora entre cuarta de terreno. Bogarín. La domina Rodrigo. Centro de Boga. Tacuar que viene abajo. De pecho para Tito.
Cardoso. El famoso Tomás Mete. De pecho para atrás a la media luna. Una gran jugada por izquierda. Arrancó Blas en la mitad de la cancha. Lo atendieron los hombres de Libertad de mitad de terreno. Me parecía una Bocanera que caía. Le quedó a Bogarín. Metió el centro casi el punto del penal para Tacuara. Lo venía para marcar a Zamendia. ¿Y qué hizo Tacuara? Lo vio bien. Ubicaba el Tito Villalba. Y con un pechazo fenomenal le colocó el pase. Le dijo, repito, toma y mete al Tito Villalba. Y el Tito esperó que le baje la pelota. Y con la pierna derecha por abajo vence al palo izquierdo de Martínez sobre el arco norte de la Nueva Olla para que Libertad, el Guma, gane arriba y sea por ahora el único puntero del campeonato. El único puntero del campeonato. Cerro 0, Libertad 1. Tito Villalba lo hizo. 6 minutos del segundo tiempo. Y tiene la cancha en la cabeza realmente. La jugada preparada ya la tenía Tacuara Cardoso después de un gran movimiento de Blas Cáceres teniendo la pelota, generando un circuito de juego por el sector izquierdo. Bogarín que gana la raya, levanta la cabeza al pase al pecho de Tacuara, pero Tacuara ya lo tenía a Tito Villalba en el rebote. Esa pelota que va para el argentino paraguayo que mete el sablazo. Libertad ganó 1-0 por Héctor Villalba. Gol número 150 en el torneo Apertura, tanto número 17 de Libertad, 14 que recibe Cerro Porteño. Segunda anotación de Héctor el Tito Villalba. Ahí busca de vuelta Aquino, lateral rápido, pelota, peinó Patiño. En el fondo de la marca, sacaba la pelota increíblemente Libertad. Creo que era, no sé si fue Bocanera o fue Báez, el central, pelota arriba, el envío largo, la sacan de vuelta de cabeza. Se ha salvado Libertad de milagro a tiempo. Báez y va a la contra ahora. ¿Con quién? Con Tacuara. Metió para Blas Cáceres. La domina Blas ahora. 3/4 para terreno. Mete la pelota para Enciso. Y va por afuera Enciso. A ver qué inventa Enciso. Enciso por adentro, por afuera. A ver cómo decide Enciso. De vuelta atrás para Blas Cáceres. La domina el vértice del área. Escapó y va por afuera. Le va a pegar a Blas Cáceres. Ahora busca el buscapié. De rebote y está. ¡Demonio! ¡Demonio! ¡Gol! Por ahora, en este segundo tiempo del partido, en el segundo lapso, a los 20 minutos el demonio que entró en el segundo tiempo y aparece tras esta contra Libertad. Le quedó a Blas la pelota por izquierda, metió al medio el buscapié, del rebote aparece el demonio y el demonio lanzándose con la pierna derecha, nuevamente le mete otro golcito a Cerro Porteño. El demonio necesita hacer algo, Cerro, con respecto al demonio, dejar de lado esta pesadilla. El demonio que se mete siempre en la casa de Cerro y le hace un golcito y le da la victoria a Libertad en este triunfo que significa punta del campeonato. El demonio una vez más, Vareiro. Cuánto dolor de cabeza otra vez este muchacho. Dirá el público de Cerro. El demonio Vareiro. Libertad 2, Cerro 0. El demonio Vareiro. 20 minutos del segundo tiempo. Y lo disfruta, sabe que el viento está a su favor, que algo va a pasar cuando él juega en la olla azulgrana. Esta fue una pelota de rebote prácticamente, la manejaron muy bien en la contra. Blas Cáceres que saca ese remate para atrás cuando ya tenía la chance de meter un centro, amaga y vuelve a ganar la raya. El pase atrás que rebota en Beto Espínola y le queda al demonio Vareiro para un gran giro y poner el segundo de Libertad. Gol número 151 en el torneo Apertura, tanto número 18 de Libertad, 15 que recibe Cerro Porteño. Segunda anotación del demonio Vareiro en el campeonato y fue su 10º gol en la Nueva Olla ante Cerro. Bueno, una vez más el demonio Vareiro, Alvarito. Sí, señor, como decías en el relato, Chipi, 10º gol con la camiseta de Libertad a Cerro Porteño por parte del demonio Vareiro. Ahora mismo se levanta de la zona preferencial del doctor Raúl Zapac, presidente de Cerro Porteño. Veremos si es que ya abandona las instalaciones del club o si nada más fue al sanitario o a algún otro lugar, Chipi. Villa juega para quién, para Pulpito un poquito más adelantado, descargando para Claudio Aquino por izquierda, allí se viene Cerro Porteño, toca la mitad para la cancha, le queda por ahora la pelota al conjunto del Ciclón, está aguantando Pachi Carrizo, se quería Carrizo meter, no podía, saca
Saca del fondo Blas, mete para Tacuara, en la mitad para cancha. Descargó para que domine y vaya ahora Vareiro a la derecha. Buen pase para el demonio. Lo va a encarar mano a mano a Pulpito. Cruzó por izquierda para Enciso. Está el tercero, tiró gol. ¡Gol! Estaba dolido porque fue el cruce con Patino y ahora festeja, se hace grande el chico Enciso en la nueva olla, una contra perfecta en la mitad de la cancha, el toque fue a la derecha para Vareiro arrancó con todo, lo perseguía Pulpito Duarte y después cruzó el segundo palo para Enciso, que venía hecho una fiera, Villasanti no sabía quién tomarlo, pedía el offside que no existió y Enciso lo somete el arquero de Cerro Miguel Martínez, cruzándolo, dejándolo a contrapierna, enorme definición de Enciso, una categoría fantástica para colocar, para abrir el pie zurdo y con la parte interna de ese mismo pie, abrir la pelota al palo izquierdo del arquero, para que Libertad, el Gumarelo, una vez más gane en la nueva olla, una vez más gane allí Libertad, quinta victoria del equipo repollero y en este momento importantísimo en la lucha por la punta del campeonato, Libertad es el único puntero del torneo Apertura, Libertad es el único líder del campeonato, Julio Enciso lo hizo, Libertad 3, goleada incluida, Libertad 3, Cerro 0, 75 de partido, Julio Enciso, el chico que se hace grande en la nueva olla. Y una gran contra de Libertad que está parado de esa manera, poniéndolo rapidito ya para la salida. Pachi Carrizo, que entró acelerado, terminó chocando contra la muralla, todos estaban por dentro, atropelló prácticamente en el ataque esa pelota que queda suelta, la manejaron muy bien, cae en Vareiro, corría Villasanti para atrás, Pulpito que sale para el cruce, el pase de Vareiro es muy bueno, la definición de zurda con mucha calidad de Enciso para poner el tercero. Gol número 152 en el torneo Apertura, tanto número 19 de Libertad, 16 que recibe Cerro Porteño, tercera anotación de Julio Enciso del campeonato. Libertad quiere el cuarto, le está quedando a Espinosa, lo domina Espinosa, le pegaba arriba Espinosa, habrá saque de arco, habrá saque de meta para hacer recibe Alvarito Ponte. La última vez que Cerro Porteño recibió 3 goles o más en la nueva olla, 0-4 versus Barcelona el 26 de febrero del 2020 por fase previa a la Libertadores y por torneo local 2-4 versus General Díaz el 15 de diciembre del 2019 por el campeonato clausura. Bueno, muy bien, muy amable Alvarito Ponte, sí, JJ Gómez. No, me mato yo solo, le falté el respeto a Tacuara Cardoso. La verdad que hizo un partidazo, pero en importancia por lo que significó Blas Cáceres con su caradurez futbolística, lo termino eligiendo a Blas Cáceres, pero quiero destacar lo de Tacuara Cardoso. Sí, jugó un partidazo realmente Tacuara. Señores, se va a terminar el partido, una nueva olla, lo va a pitar Julio Adosa. Ganando Libertad por 3-0, final del partido, lo finaliza Julio Adosa, gran victoria de Libertad que se va a la punta del campeonato, Libertad es el único líder del torneo Apertura, Libertad 3, Cerro Porteño 0, final en la nueva olla. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Trébol, más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores, guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI.
En el año tenemos muchos momentos especiales y nada mejor que una tarjeta de crédito con beneficios increíbles para cada uno de ellos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción, pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Viví la Navidad con Tupi, la temporada más hermosa del año ya se siente porque las fiestas brillan en Tupi. Del martes 14 al viernes 24 de diciembre disfruta los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Regala amor, regala de Tupi. Acércate con tu familia a vivir una atención sin igual en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. A partir del lunes 20 al jueves 23 de diciembre, nuestros horarios de atención serán de 7:30 a 20 horas y el viernes 24 de 7:30 a 18 horas. También podés llamar al call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde la web www.tupi.com.py. Además, comprando hasta el 31 de enero estás participando en el gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 0 kilómetro 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Pues hay que ahora mi casa ya tiene un bruja, será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas y en el patio prende los espirales Matiris o clava un stick y chao ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. ¿Querés ahorrar? Con una tarjeta de crédito Itaú podés hacerlo, aprovechando las promos que tenemos los 365 días del año. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Viví la Navidad con Tupi, la temporada más hermosa del año ya se siente porque las fiestas brillan en Tupi. Del martes 14 al viernes 24 de diciembre disfruta los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Regala amor, regala de Tupi. Acércate con tu familia a vivir una atención sin igual en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. A partir del lunes 20 al jueves 23 de diciembre, nuestros horarios de atención serán de 7:30 a 20 horas y el viernes 24 de 7:30 a 18 horas. También podés llamar al call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde la web www.tupi.com.py. Además, comprando hasta el 31 de enero estás participando en el gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 0 kilómetro 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe.
Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Hay lateral que favorece al equipo liberteño, que va con todo arriba en busca del empate. Hasta aquí gana Nacional. El centro, pelota arriba para Tacuara Cardoso dentro del área. Jugó atrás para Villalba, tiró, rebotó la pelota. Recupera Blas Cáceres. Insiste jugando atrás para Bocanegra para Blas. Dominando, entró por el sector medio. ¿Qué hace? Abrió por el costado izquierdo para Cougo. Cougo domina, toca otra vez para Blas. Blas avanza entrando por el medio. Jugó para Enciso, por arriba para Blas. Marca Pínola sacando con golpe de cabeza. Complementa Riveros. Rechaza presurosamente a Rúa, el pelotazo largo, no puede sostener nadie arriba para el conjunto de Nacional, recupera Libertad y es un aluvión ahora, el esférico arriba por la zona derecha para Piris, mete el centro, pelota arriba, Tacuara, ¡gol! Arrancó como el primero, con Libertad siendo el más cómodo de los dos dentro del campo de juego, ajustando algunos detalles en la zona defensiva, sin dudar demasiado, y se fue adelantando Libertad. Ya en el primer tiempo cruzaron un par de pelotas, ninguna para la cabeza de Tacuara Cardoso. Todas le pasaban a 1 metro, a 30 centímetros, a 10 centímetros. Esta, en la primera que le ponen, como tiene que ser, y creo que la imagen es el festejo de Bocanegra. Cuando Bocanegra ve que la pelota le llega a Tacuara y aplica el cabezazo, ya levanta los brazos para festejar y la pelota aún no había entrado. Primer centro como la gente que le ponen a Tacuara, empata Libertad 1-1. Ese empate se produjo a los 7 minutos de esta segunda etapa. Gol número 161 en el torneo Apertura, tanto número 20 de Libertad, 10 que recibe Nacional. Sexta anotación de Oscar Tacuara Cardoso en el campeonato. Lateral que favorece representativo de Libertad por la zona izquierda. Va a ser lo último del partido. Faltan 9, 8, 7. Ahí está Franco. Franco con la pelota. Mete el centro. Marca sacando con golpe de cabeza. Orsusa. Insiste Franco. Franco toca por el medio. Cuando el árbitro dice que no hay tiempo para más, señores, terminó el partido en el Leos. Libertad 1, Nacional 1. Cougo con el centro muy pasado, sacó a Costa Rojas, no puede llegar donde estaba por la zona izquierdo. Tazú insiste, centro, la pelota arriba por el costado izquierdo. Cougo tiró, golazo. Después de un centro precioso desde la punta derecha buscando la cabeza de Tacuara, la vio pasar, pero estaba solo Cougo por el costado izquierdo, acomoda y le pegó con el empeine lleno, la pelota hace una curva y se mete en el segundo palo ante la sorpresa del arquero Zona. Golazo de Cougo que pone Libertad 1, River 0. Y del fútbol moderno, del libro de los laterales,
centro lateral derecho, gol de lateral izquierdo, algo que si vamos muchos años atrás en el tiempo era prácticamente imposible de que ocurra porque no iban los dos laterales. Acá fueron, ganó Piris el costado derecho, tiró el centro, no pudo tacuar a Cardoso, y quien cerró en el segundo palo no fue Bogarín, fue Cougo, el lateral izquierdo de Libertad. Un verdadero golazo, porque paró la pelota, esa pelota iba girando sobre su eje prácticamente, aprovechó ese giro para utilizarlo de efecto. Hablo de Ayrton Cougo, que le pegó, la pelota pasó limpia de su marcador Navarro, se metió pegadita al palo izquierdo de Ascona, un verdadero golazo, una curva que se alejó de las posibilidades del arquero de River y se metió contra un poste. Golazo de Libertad, golazo de Cougo, gana el Guma 1-0. El primero del partido se produjo a los 42 minutos de esta primera etapa. Gol número 175 en el torneo Apertura, tanto número 21 de Libertad. Primera anotación de Ayrton Cougo en el campeonato. ¡Qué golazo, Ariel! Un verdadero golazo realmente de Ayrton Cougo, muy cuestionado hasta ese momento y ahora ya festejado por todos los directivos que están presentes justamente aquí en los jardines del Quelito y también por Daniel Llanero y todo su cuerpo técnico. Pelotazo largo por el costado izquierdo para Otazú. Otazú prefiere tocar atrás por el costado izquierdo para su compañero. El centro que se hace, la pelota arriba para el Chelito, bajó de pecho, se dejó caer, insiste River, marca con lo justo sacando Ramón Martínez. La pelota adelantada por el medio para Bogarín, acelerando bien por el sector medio, se frena bruscamente dominando la pelota, entrando por medio terreno, ahí cambia bien por el costado izquierdo, avanza entrando por esa zona, Bocanegra toca para Ayrton Cougo, el autor del gol, domina, metió la diagonal, escapa bien, va por el área, peligro, el toque atrás, Tacuara tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Qué fácil lo hace Tacuara! Gran corrida de Bocanegra, asistió a Cougo, que al fin le entendió a Bocanegra, iba como un tren bala por el costado izquierdo, metió la diagonal, bajó al medio y con sutileza Tacuara Cardoso le pone el empeine zurdo y coloca la pelota lejos de Ascona. Gran gol de Libertad por Tacuara Cardoso, el Guma 2, River 0. Golazo por lo hecho por Cougo, que ganó el costado, amagó que iba a ganar el fondo y enganchó para adentro, le hizo pasar al futbolista Saldívar, ganándole así en la iniciativa de meterle el cuerpo por delante, porque si no iba a terminar cometiéndole penal, y Tacuara, vivo como es, dio un pasito para atrás, quedó libre. Cougo le dio la pelota a Tacuara, a Cardoso, que no es que le pegó seco con el pie izquierdo, sino con toda la calidad, le dio un toquecito al balón para poder alejar, que el efecto de esa pelota se aleje de la humanidad de Ascona. Pelota que se metió muy cerca del segundo palo para que el Guma le gane 2-0 a River muy temprano en el segundo tiempo. El Guma se aferra a la punta. El segundo de Libertad se produjo a los 4 minutos de esta segunda etapa. Gol número 176 del torneo Apertura, tanto número 22 de Libertad, 28 que recibe River. Séptima anotación de Oscar Tacuara Cardoso del campeonato. Otro gran gol, Ariel. Sí, señor, nuevamente Ayrton Cougo presente, gran jugada y mucha pasividad también en la marca del jugador de River y la tranquilidad para definir por parte de su goleador y capitán Oscar Tacuara Cardoso, Nico. 2-1 está el partido, 2-1 está el encuentro. Enciso el que se toma ahora de la cabeza, del rostro. No sé si hubo falta, vamos a ver qué dice la repetición. Garcete involucrado, de vuelta. No hay golpe donde él, dice Torrer. No, le tocó un poquito la espalda, pero no. Eso no. No sé, en otros países no se cobra esto. Estamos cada vez más flojos nosotros en el cuerpo a cuerpo. Totalmente. Enciso, uno de los pinochitos del fútbol. El tiro libre que se hace, la pelota arriba. Me quiere matar JJ. El centro arriba, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol!
que acaba de meter, porque el centro de Espinosa vino desde, ¿cuánto? 35, 40 metros. Una pelota cruzada, una pelota que no llevaba demasiada potencia, un centro recto, es verdad, pero Vareiro salta tan alto que le agarra la pelota tan de lleno que parece que le pegó con el pie. La clavó en un ángulo Antonio Vareiro. A 2 metros del área grande más o menos estaba Vareiro dentro del área de Ascona. Voló el arquero de River, que ya estaba evidenciando algunos problemas físicos también. Golazo, si hay golazos de cabeza, este debe ser uno de los mejores a nivel mundial. Un verdadero golazo de Vareiro de cabeza, lo pedíamos, el partido estaba por arriba. Viene en alza Vareiro y asegura la victoria del Uruguay. El tercero de Libertad se produjo a los 46 minutos de esta segunda etapa. El mejor equipo, Unión Fútbol Club. Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.pi y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso, cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Stigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, Chorti es asado. Elegí Shorty Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Chortizer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos.
Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en dos deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. La segunda rueda comenzó con una nueva derrota. El Olimpia, dirigido por Sergio Orteman, tumbó al Gumarelo en Tuyucuá. En la fecha 16, el Gumarelo goleó en Dos Bocas. Derrotó 6-1 a Guaraní y se puso a una victoria de gritar campeón. A continuación, las emociones de la etapa complementaria del partido jugado el 16 de mayo. Libertad se acercaba al título. Comienza el segundo tiempo. Lo relata Chipi Vera. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Allí en la mitad de la cancha busca Martínez tocando para quien, para Cobo. Cobo domina mitad de terreno, se cayó solito Cobo. Se entreveró con la pelota, pero vuelve a ganar Cobo. Lo trabó, ganó muy bien sin falta. El hombre de Guaraní en la mitad de la cancha era Villalba. Pelota para arriba, 3 cuartos de terreno. Busca de vuelta el equipo legendario. Yo le voy a preguntar a Julito si hubo cambios o no para este segundo tiempo del partido. A ver, Julito, ¿cambios para este segundo lapso? Sí, señor. Una modificación del ingreso de Nicolás Maná, camiseta número 11 en el equipo aurinegro. Se retiró con la 14 Rodrigo Fernández Cedres. Libertad regresó con los mismos protagonistas. Bueno, y ahora cómo ubica, ¿quién lo manda a la mitad de la cancha? Valdés Chamorro, y a quién más. Allí, más allá del flojo nivel de Cedrés. Jota, ¿con qué sostiene Guaraní ahora? Sí, voy a ser irresponsable, cosa que no me gusta mucho, pero ya lo veníamos hablando, Chipi. O sea, no quiere jugar más Fernández Cedrés, evidentemente, y se notó ya en el otro partido. No es que no quiere jugar, el jugador no entra sin ganas de jugar, sino que su motivación no está elevada, se nota que no está contento. Hoy era el hombre agresivo, lo decíamos en el comentario, era el único que tenía que ser agresivo y no lo era. Entonces lo terminó sacando. La pelota de Cogo para adentro, busca de vuelta para Gini Bartacaría y no podía Rodrigo Bogarín. Habrá tiro libre para el equipo Repollero, habrá tiro libre para Libertad. No haya estado Sensor y Queso Sorte, emotiva Sorte, qué bueno que están. Llegó el nuevo queso Trébol, queso cremoso para untar, que será con 44% menos de grasa y 55% menos de calorías. Habrá tiro libre para Libertad, habrá tiro libre para Guma, vendrá por arriba la pelota. Tiro libre será para el equipo Repollero. Irá de vuelta en busca de la cabeza de Óscar Reneta, Cuara Cardoso. La marca en el fondo es de Guaraní con Villalba, con Benítez, con Fernández también.
también habrá tiro libre para Alguma. Le quiere dar Cobo a la pelota, habrá tiro libre. También está Rodrigo Bogarín para darle. Tiro libre será para Libertad. 3-0 gana por ahora el conjunto repollero. 2 minutos del segundo tiempo del partido. Tiro libre para Alguma. Quiere el cuarto, va Bogarín ahora. Centro de Rodrigo. Saca del fondo Ferfer en la mitad para la cancha. En la cocina elimina todo tipo de grasa rebelde con Citrón, detergente lavavajilla más poderoso. La pelota va arriba, 3/4 de terreno, arranca de vuelta Bocanegra, se metió Bocanegra, centro de Bocanegra, golpe de cabeza defensivo, insiste Libertad de vuelta, pero paró mal la pelota Bocanegra y habrá saque de costado para Guaraní. Buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú acumulas puntos o conoce dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene, nosotros clientes vení. Y en la banca que tiene Libertad, mi querido Julio Caballero. Los integrantes de la banca liberteña: arquero de emergencia Carlos Servín, Diego Viera, Matías Espinosa, Ramón Martínez, Iván Franco, Julio Enciso y Carlos Sebastián Ferreira. Muy bien, muy amable Julito, quería atacar por el medio, no podía, estaba robando la pelota Guaraní, ahora va por la derecha, la corre y va bien, muy bien Maná, arranca Maná, escapó Maná, se va Maná, por el medio Maná, a la derecha se abre para recibir Keco Villalba, la pelota para Villalba, está adelantado o no, el línea dice que no, y busca Villalba de vuelta para Maná, última raya, Maná se frenó ahora, que bien enganchó Maná, a ver qué inventa Maná, propone mano a mano por ahora, lo aguarda tranquilito Cobo, centro atrás, arriba, segundo palo de Valdés Chamorro, Silva se queda con la pelota, Cota. Sí, Maná entró por derecha, como normalmente lo hace Valdés Chamorro, quedó de doble 6 al lado de Ángel Benítez, por izquierda fue Josué y Keco Villalba queda de media punta junto con Fernando Fernández, un 4-4-1-1. La pelota va a la derecha, a mitad del terreno, busca de vuelta Libertad. Allí la salida para quien, para Villalba, Villalba por arriba, buena bola. Ataca el equipo Comarela, ahora se mete con peligro Villalba y el centro, segundo palo para Tacuara. Como viene Tacuara por abajo, segundo palo, busca de vuelta Villalba, pide demonio, erró el arco el demonio, se ha salvado Guaraní, lo tuvo el demonio Guaraní, Cota. Sí, primero la tuvo Tacuara, con un gran cruce, era lo que hablábamos en el primer tiempo. Neta, Tito Villalba sí lo entendió, tiró la pelota entre los centrales que venían corriendo para atrás y el arquero que salía, Tacuara que no le da de lleno el pase nuevamente de Tito para Antonio Vareiro, que le pegó muy mal. Cómo lo erró increíblemente para allí el demonio. Habrá salida, habrá reposición para Guaraní, pelota por la mitad para cancha. Pino Leche, crecer juntos es compartir, limpia, desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Balón en mitad de terreno, busca de vuelta el legendario, pelota para arriba, al campana Miguel Pacho arriba, al que bien tocó de primera Maná, jugó para el medio para Keco, de vuelta para Maná, para atrás era Valdés Chamorro, no podía, traba y gana el jugador Maná, le queda ahora Josué, arranca Colmán, metió diagonal para adentro, Colmán tocó la derecha, la apertura para Valdés Chamorro, lo esperó por ahora, quien a Franco, centro de Franco, fue por afuera, escapó de Cobo, centro de Franco, segundo palo lindo, y está Ferfer, la sacan de cabeza, busca Colmán, Barbosa, en el fondo, insiste el indio, penal, Juan Gabriel dice que no, se tiró, dice el árbitro del partido, el Keco Villalba, habrá salida para Libertad, Cota. Sí, quedaron dos jugadores lastimados después del salto ahí, cabeza con cabeza me parece, entre Ferfer y Javier Báez, y después ahí sí, un alboroto, Keco Villalba termina punteando ese balón, vamos a ver si la repetición nos clarifica algo más, el árbitro estaba cerca, no pitó nada, seguramente va a haber revisión. Bueno, a ver, ¿quién está dolido? Ferfer y quién más. Cristian Javier Báez, bastante sentido, al igual que Fernando Fernández, al parecer el aurinegro de a poquito ya se va reponiendo, y Keco Villalba reclamó una supuesta infracción, un presunto empujón, en este caso de Alexander Barbosa. Vehementemente le dijo Juan Gabriel Benítez: levántese, no pasó nada. Sí, un choque de cabezas, porque al despejar Báez saca la pelota y después choca contra Ferfer, no hay falta allí. Un choque accidental, por eso se abrazan ahora Ferfer y Báez. Correctamente los dos. Y en la última, para mí es penal, ¿eh? Sí. ¿O no, Jota? No, me parece que no. Me parece que se tenía que aguantar un poquitito más el Keco y lo iba a atropellar Barbosa. Cuando lo toca atrás en la espalda, en la cintura, ya se deja caer el Keco. Me parece de que no le da muchos elementos. Actuó demasiado, Jota, ¿no? Ahí ahora mostró la repetición, actuó mucho, ¿eh? ¿O no, Jota? En la repetición, Chipi. Sí, claro, es como que se lanza más de la cuenta. Y me parece que sí, me da esa sensación de que se dejó caer muy rápido, porque Barbosa lo iba a terminar atropellando si es que el Keco aguantaba y giraba. Tenía chance de girar con la pelota. Bueno, señores, habrá salida para el conjunto de
Libertad, pelota para arriba en la mitad de la cancha. ¿Mejoró algo Guaraní o no, Jota? Mejoró y mucho. Mejoró porque disputa la pelota, porque tiene el cuchillo entre los dientes. Ahora sí, hay presión, hay intensidad. No tiene precisión, es cierto, pero salió a disputar el partido, cosa totalmente opuesta a lo que había hecho en los últimos 20 minutos de la primera etapa. La pelota va a la mitad de la cancha, busca de vuelta Valdés Chamorro, tiene Valdés Chamorro allí en mitad de terreno rápidamente para que domine ahora Colmán de vuelta para atrás para que la tenga Roberto Fernández, busca Roberto Fernández, salida para Guaraní, el partido está 3-0, lo gana Libertad frente a Guaraní, lo gana el conjunto Gumarelo, en cancha de Legendario, y de a poquito acaricia el campeonato, arriba el envío largo de Servio, pelotazo largo, 3/4 de terreno, quería de cabeza, y no podía por allí, está buscando de vuelta Guaraní, pelota a la derecha, buena apertura para quién, para Maná, domina Maná ahora, se viene Maná, a ver qué inventa Maná por adentro, tocó la pelota, falta de Hugo Martínez contra Keco Villalba, habrá tiro libre para el Indio. Matiris se protege los mojitos y el dengue, por eso Juan de en el patio tomando terero, preparando el asadito, prende los espirales Stick Matiris, el que sabe, Matiris, efecto superior contra insectos. Tiro libre para Guaraní, tiro libre para Legendario, tiro libre para el equipo de Gustavo Costas. Allí está Silva, atento, será tiro libre para el conjunto de Guaraní. Hay una manera más rápida, más libre para navegar por internet de fibra óptica de Reader Internet. Llamanos al 219-020 nuevo, ingresa a www.reader.net.py. Habrá tiro libre para Guaraní, Libertad ganando tranquilamente por ahora 3-0, más allá de esta mejoría de Guaraní en el segundo tiempo del partido. 8 minutos del segundo tiempo. Tacuara atento en la barrera y protesta, claro. La posición de la pelota es lo que le dice Tacuara al juez del partido, Juan Gabriel Benítez, al profesor Girafales. Tiro libre para Guaraní, tiro libre para el equipo Legendario, tiro libre para el conjunto de Gustavo Costas. Allí va el Indio, centro de Colmán, malo al segundo palo, muy lejos, le queda Villalba, y Villalba de vuelta para atrás, ahí está buscando el Indio con Fernández, toca de vuelta para atrás, le queda Ferfer por el área, Ferfer por el medio, tocando para Colmán, le pega Colmán le pegaba la pelota, lejos del arco, abrazo, que le dé el arco para Guma. En Localiza podés alquilar tu vehículo a partir de $25 en la principales ciudades del país. Seguinos en el Facebook, Instagram o escribinos a la WhatsApp 8170-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Bueno, señores, ganando el equipo liberteño, muy bien por ahora en cancha de Guaraní. Habrá salida para Martín Silva, habrá salida para el arquero, pelota para arriba, el envío largo al campo enemigo, al patio rival, la salta por ahora y que conseguía peinar por allí, Vareiro no podía, busca Tacuara, cierra al fondo, Guaraní en la mitad de la cancha, quedando a Bocanera, la remolea por arriba de vuelta, cierra Benítez en mitad de terreno, conduce Miguel ahora, toca para adelante, jugando para Colmán, arranca Colmán ahora, mitad de terreno, contra la platea, se tocando en la mitad de la cancha, lo busca por ahora, allí en la salida Valdés Chamorro, avanza el equipo Legendario, casi queda cortita esa pelota, se iba por ella el jugador Vareiro, pelota para arriba, tocando de primera al Indio, va a la derecha, la corre ahora Manano, llega, habrá saca de costado, habrá el lateral que corresponde al Indio, será desde la derecha. Cubo es el Asca, Cubo es una bebida que reduce entre 50 y 80% el alcohol en sangre. Cubo, tómalo antes, sentirte bien después. Cubo es el Asca. Desde la derecha, habrá saca de costado, la pelota ya por el medio, busca Franco de vuelta, cierra Borín, la pelota de Rodrigo escapó y ganó, metió por el medio, buena apertura para quién, para Bocanera para Tito, traba y gana Tito, Villalba allí, Villalba mete por arriba, la pelota está adelantado, dice línea el demonio Vareiro y habrá tiro libre de salida para el Legendario. En la República de Luque los precios más bajos se encontrarán en Comercial Virgen Rosario, precios para mayoristas y minoristas con su triple acceso sobre Javier Morín, 14 de mayo y se lo con teléfono 645047. Seguimos en las redes sociales. En Luque está Comercial Virgen de Rosario. Maná y la pelota quería por el medio, trataba de partir desde la mitad de la cancha el demonio Vareiro por allí en mitad de terreno para no quedar en offside, es lo que le decía justamente a Tacuara en la última jugada, salida para el Indio ahora por izquierda, en mitad de terreno busca por allí Benítez y la pelota juega para adentro quería amagar me parece Villalba, después entreveró, pelota para arriba para Ferfer, busca Ferfer, no puede Fernández, saca el fondo el Gumarelo, pelota para que le corra el demonio y va por derecha y acompaña al Tito, pelota para el Tito mano a mano, allí va el Tito para el cuarto, lo enganchó, enfrentó al arquero, tiró gol, corrida de Villalba y después una exquisitez, un enganche y una definición para abajo para liquidar el partido, pero que ya estaba liquidado para que Libertad gane en cancha de Guaraní.
lo dejó pagando de cola. El central que venía desde atrás enganchó magníficamente por allí el Tito Villalba. Lo dejó de cola Pirayú. Pase nomás, decía el Tito Villalba. Pirayú iba desesperado y Libertad mete un póker exquisito, divino, en cancha de Guaraní para golearlo al rival de siempre. Libertad 4, Guaraní 0. El Tito Villalba, el Tito. Guaraní 0, Libertad 4. Cada vez más cerca el Gumarelo de conquistar el campeonato. El equipo de Garnero que aplaudió la jugada porque la armaron muy bien desde la derecha. Picó, ganó, se metió Villalba, enganchó, esperaba Tacuara. Había superioridad como hubo en todo el partido del equipo repollero. Libertad 4, Guaraní nada. 57 de partido. Solamente falta la tilde en la O. Pero la palabra campeón ya está ahí nomás. A un pasito del equipo repollero. 4 Libertad, 0 Guaraní. El Tito Villalba. Y otra vez con velocidad, qué distinto que es cuando acelera el Tito Villalba para hacer en una corrida la posibilidad de tener la definición para atacar a Cardoso, pero termina enganchando para definir él con la zurda. Sergio estaba regalado en el primer palo, ahí es donde define el Tito Villalba. Gran aceleración por el sector derecho para poner el cuarto de Libertad. Gol 30 de Libertad en el campeonato de Apertura 2021, tanto 25 que recibe Guaraní. Cuarto gol del Tito Villalba, Chipi. 4-0, gran victoria de Libertad por ahora frente a Guaraní. Y tuvo el quinto el demonio Mareiro, JJ Gómez. Y otra vez con una pelota larga, a espaldas otra vez del lateral izquierdo. Por ese lado encontró el espacio Libertad en los últimos minutos. Tiro libre de esquina desde la derecha para Libertad. Le va a pegar Rodrigo Bogarín, va a levantar. Bogarín en el centro, segundo palo. Tacuara la paró, le queda Hugo Martínez que le pega como viene Martínez. Insiste Hugo, media luna. Cuando estaba todo anulado, dice el juez. Habrá salida, habrá tiro libre para el Legendario. Decirles gracias a mamá con un regalo de Tupi. Te esperamos en nuestro showroom Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Hacerle feliz a mamá con regalos de Tupi. Habrá salida para Linde, le va a pegar Sergio la pelota, preparado Gaspar. Habrá reposición para el conjunto de Guaraní. Gana Libertad por 4-0. Gran victoria del equipo repollero para este campeonato. Queda poquito, se va definiendo mañana. Espera por un empate Libertad para ser campeón de Olimpia y Nacional. Si gana uno de los dos, todavía habrá suspenso hasta la última fecha. Pero con una ventaja muy importante de Libertad, JJ Gómez, ¿no? A falta de una ventaja realmente muy importante, y también sabiendo de que Guaraní era uno de los rivales complicados que tenía en esta recta final. Capaz en nombres, porque después hay que ver en los partidos cómo se presentan, pero capaz en nombres, ir a jugar de visitante en cancha de Guaraní era de los partidos más complicados que se podían presentar, y lo está sacando de una manera realmente muy rara y liviana Libertad. 14 minutos del segundo tiempo, pelota para arriba, centro que va, saca Piris, el disparo arriba de Valdés Chamorro, habrá saque desde el arco, habrá salida para Libertad, habrá salida para el conjunto Gumarelo. No hay asado sensor y que es el sorte, motivos sorte, qué buenos que están, llegó el nuevo que será yo Trébol, que eso queremos aparentar, que será y con 44% menos de grasa y 55% menos de caloría. Bueno, ¿qué reclamaban en esa jugada? Esa fue la del demonio, que se fue la pelota. A ver, en línea estaba enfrente. No se ve claramente, más allá de la siempre engañosa imagen que desde el otro lado, desde donde se da la toma, siempre va a parecer que se va. Sí, Jurito. Exactamente, eso quería apuntarte. Nosotros estamos a escasos metros de la acción en donde parecía que se iba completamente la pelota, pero Carmelo Candia dejó seguir correctamente. Después eso se chequeó a través del video arbitraje, no se fue toda la circunferencia de la pelota como debe ser, Chipi. Sí, porque la primera imagen es la que engaña siempre, porque la toma es desde el sector de preferencia, ¿verdad? Y cuando la cámara es para el otro lado, siempre te va a dar la sensación de que la pelota se va visualmente, pero después hay que verla desde allí cerquita. A mí por lo menos me deja la sensación de que no se va, Jota. No dio la sensación de que no se fue realmente, no dio esa sensación de que salió todo el balón. Sí, señor, en la pelota para la derecha busca Villalba por allí, sí, Julito. Se están preparando en Libertad Ramón Martínez y Julio Enciso respectivamente. Y dicho sea de paso, se encuentra presente en el Rogelio Silvino Olivieres el técnico de la selección paraguaya Eduardo Berizzo en compañía del director deportivo Justo Villar. Sí, señor. A ver, número de camiseta para Ramón. Ramón Martínez, camiseta número 30 y 19 Julio Enciso.
Allí buscaba Cougo, 19 para Enciso, 30 para Ramón. Gracias, Julito. Habrá salida para Guaraní, habrá salida para equipo legendario, habrá salida para Servio. En la cocina elimina todo tipo de grasa rebelde con Citrón, detergente de lavavajilla más poderoso. La pelota para la derecha, recupera Libertad ahora, busca de vuelta Villalba. Metió la pelota para Tacuara, como viene. Se salvó Guaraní, lo tuvo Tacuara. Se toma de la cabeza, habrá salida para el legendario. Buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulas puntos o conocer de canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene, no sos cliente, vení. Qué mal salió jugando Servio Jota, ¿no? Sí, que no es de lo que hablábamos de la rebeldía, no se enoja, no se plaguea. Normalmente Servio es fastidioso por todo y se nota. Hoy es como que no están, realmente no están, y encima se tiene el brazalete de capitán, de ahí viene el mensaje. Bueno, ¿quién se va o quiénes? Bueno, se retira con la camiseta número 20 Antonio Vareiro, ingresa con el 19 Julio Enciso, y también se va Daniel Bocanegra, el número 2, ingresa con el 30 Ramón Martínez. Libertad tiene partido de clasificación cuando por la Sudamericana, Julito o Álvaro, el jueves. El día miércoles a las 18:15 juega ante Goianiense versus Libertad, justamente en Brasil. Miércoles, correcto, 18:15. Libertad está puntero, ¿verdad? Sí, señor, con 9 puntos. El que le sigue es Goianiense con 8. Bueno, el cambio en Guaraní, sí. Julito. Exactamente, sí, el ingreso de José Florentín, camiseta número 7, se retiró con el 10, Josué Colmán. Muy bien, muy amable, gracias. Julito, la pelota a la derecha, busca de vuelta para allí. Ferfer intentaba y no podía, le está quedando a Maná para atrás en la mitad para cancha, está recibiendo Franco de vuelta para Maná a la derecha. La correrá Maná, se le escapó la pelota, va igual contra la línea, allí está Maná enganchando por el medio. Atrás la pelota de vuelta para Franco en la mitad para cancha. Más atrás de vuelta, tocando la pelota, mete Villalba, mete la mitad para cancha, ¿para quién? Para que la domine por ahora Florentín, el recién ingresado. Toca por zona zurda para Fernández, de vuelta para José. La tiene José ahora en mitad de terreno. Florentín y la pelota a la derecha, tocando ¿para quién? Para Valdés Chamorro, quiere girar en mitad de terreno, habrá salida para Guaraní. Pino Leche, crecer juntos es compartir, limpia, desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. La pelota de Hugo Martínez, dominando Hugo Martínez, toca por izquierda, Cougo arriba, la pelota para mitad para cancha, la corre Tacuara, quería y no podía, en mitad de terreno le corre también Enciso, insiste el equipo de Guaraní, pelota para mitad para cancha, recupera Libertad ahora, busca Martínez, a ver qué inventa Martínez, de cuchara arriba para Enciso, la corre Enciso, se han juntado los juveniles, Enciso estaba adelantado y habrá tiro libre de salida para Guaraní. Martínez te protege los mojitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terero, preparando el asadito, prende los espirales y Stigmatiris, el que sabe Matiris de efecto superior contra insectos. La pelota para mitad para cancha, busca de vuelta Guaraní, mitad de terreno, está recibiendo la pelota el equipo de Legendario. Florentín que gira, toca la mitad para cancha, lo busca para quién, lo busca el que Villalba, de vuelta para José, metió a la derecha, la apertura larga, en mitad de terreno, está recibiendo la pelota en el fondo Guaraní ahora, va con todo Villalba, mete arriba para Maná, quería por derecha, no podía Maná, habrá saque de costado, habrá lateral que corresponde al Gumarelo, habrá saque de costado para el equipo de Libertad. Hay una manera más rápida, más libre para navegar por internet de fibra óptica de Reader Internet. Llamanos al 219-0209, ingresa a www.reader.net.py. La salida es para... Aquí estamos viendo el offside de Enciso en la última jugada. La salida para quién, para Servio. Servio metió a la derecha, 65 de partido, 65 de compromiso. Allí la pelota larga, la mitad de la cancha. La corre por ahora Tacuara, quería de cabeza y no podía. Insiste Martínez, mete en la mitad de terreno para quién, para Bogarín. Bogarín por arriba. Insiste, va Libertad de vuelta por zona zurda. Lo buscaba Enciso a Bogarín. Habrá salida desde el fondo. Habrá reposición para Servio. En Localice podés alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguirnos en el Facebook, Instagram o escribirnos a la WhatsApp 8170-2400. Localiza tu impulso, no mueve. La pelota atrás para Servio. Servio metió a la derecha. Allí está dominando el equipo Legendario. De vuelta para Servio. El toque de Villalba para Servio. Allí en cuarto de terreno está reponiendo el equipo de Guaraní. Dominando Servio por ahora. Cerquita de la media luna. De vuelta por la derecha. La apertura para quién, para Villalba. Villalba. La marca Enciso. Libertad lo quiere acogotar el equipo de Guaraní. La pelota para mitad para cancha. Busca Cougo. La tiene Cougo. Que bien giró. Que bien escapó. Se fue Cougo. Se fue de Maná. Toca al medio. Buena bola. Allí viene para Bogarín. Insiste Cougo. En la mitad para cancha. Recupera el indio. Y sale jugando desde la derecha ahora. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 20 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica allí primera
que lo gana Libertad por 4-0. 4 para Libertad, 0 para Guaraní. Pelota arriba. 3/4 para terreno. Quería y no podía para allí Ferfer. Insiste la mitad para cancha. Roba la pelota el indio. Cerraba Bogarín. La pelota de Rodrigo. Allí está Rodrigo Bogarín. Y la pelota a mitad de terreno. ¿Para quién? Para Ramón. Ramón para atrás. Entre goma la pelota. La roba ahora Guaraní. Busca el Queco. El Queco para Ferfer. Se la lleva la fiera. Vuelve Piri. Se queda con la pelota. Cota Gómez. Sí, con lo justo. Termina volviendo Piri porque Ferfer la había hecho bien. Bajó de cabeza para poder definir. Pero lo incomodó el lateral derecho de Libertad. Bogarín y la pelota. El toque a la derecha. La apertura para quién? Para Villalba. De vuelta por el medio. Allí sale jugando Piris. Qué bien jugó Piris. Allí en la mitad de la cancha. Pasa a mitad de terreno. Mete arriba la pelota mano a mano. La corre Enciso ahora Servio. Que con un puntín se saca el problema y habrá saque de costado para el Gumajota. Sí, una jugada rápida de Piris por ese sector. En esta sí, el portero estaba atento, Servio, para salir al corte y sacar para un costado. Desde la derecha habrá saque de costado, habrá lateral para el Gumarelo. Jugo es Lasca, Jugo es una bebida que reduce entre 50 y 80% el alcohol en sangre. Jugo, tómalo antes, sentirte bien después. Jugo es Lasca. Bueno, todo vuelve a empezar atrás con Barbosa. Barbosa de vuelta sobre punta derecha, mitad de terreno rápidamente para quien para más, de vuelta para Barbosa. Barbosa y la pelota, 67 de partido, 4-0 gana el Guma. En cancha de Guaraní, está rendido el legendario Diego Jota, más allá de intentar algo más. No se ve por dónde pueda emparejar el partido del equipo legendario, Jota. No, y está muy abierto, o sea, no encontró nunca el partido sólido con el equipo juntos. Intentó algo distinto en la segunda etapa, mucha más intensidad, pero igualmente hay momentos donde está abierto, como en este. El cambio de Ramón para Cobo, Cobo para Bogarín, Bogarín por mitad de terreno, sale jugando el equipo de Libertad, de vuelta Ramón, Ramón para quien, para Bogarín, la tiene Boga metiendo para atrás, ahí está buscando a Barbosa, Barbosa para su arquero, está todo reiniciándose con Martín Silva, la pelota desde el fondo, en la media luna está buscando Martín, 67 y medio de partido, por ahora gana Libertad por 4-0, estamos en 800 AM del dial, con todo el equipo de Unión FC, hace rato igualaron el River y Cerro Porteño 1-1, la pelota por la mitad para cancha, le está quedando a Ramón Martínez, Ramón toca por zona zurda, ahí está buscando Barbosa, la pelota de Barbosa para atrás, está recibiendo la pelota de vuelta Martín Silva, dominando Silva en su arco, habrá salida, habrá reposición para el Guma. En la República de Luque, los precios más bajos se encontrás en Comercial Virgen del Rosario, precio para mayoristas y minoristas con su triple acceso, sobre Javier Bogarín, 14 de mayo, Cora con teléfono 6450-47, seguimos en aguantame que robó la pelota Hugo Martínez por izquierda, qué corrida de Martínez, centro de Hugo para Tacuara, atento estaba Servio Jota. Estaba solo, Tacuara Cardoso en velocidad, Hugo Martínez termina ganando el fondo, el centro al segundo palo cuando no tenía marca Tacuara Cardoso, pero la pelota salió muy para Servio. Allí en la mitad de la cancha está robando el indio, pero está dolido. ¿Quién, Julito? Julio Enciso, bastante sentido, tuvo allí un encontronazo con un futbolista de Guaraní, intentó reponerse por su propia cuenta, pero después volvió a tirarse al piso. En estos momentos está siendo asistido por la sanidad de Gumarela Chipi. Sentido Enciso allí. Parado el fútbol, 69 casi de partido, 4 para Libertad, 0 para el Indio, ganando el equipo repollero por ahora en cancha de Guaraní. Está dolido Enciso, ahí lo están asistiendo al chico de Libertad. Queda poquito, se va a recuperar. 4-0, la victoria es para el equipo de Libertad. Decirle gracias a mamá con un regalo de Tupi. Te esperamos en nuestro showroom, Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Hacerle feliz a mamá con los regalos de Tupi. Allí está Garnero por ahora acomodándose el pelo, mirando todo lo que pasa en el partido, ganando 4-0 el equipo liberteño. Frente a Guaraní, Gustavo Costa del otro lado, preocupado, mirando para el piso constantemente. No encuentra el camino en este juego. Tendrá que replantearse muchas cosas para el futuro, de hecho, Guaraní, Jota, ¿no? Sí, muchas cosas, principalmente en lo dirigencial, en esa conexión que se necesita con el plantel, con el entrenador, y a partir de ahí el equipo puede generar algo distinto. Pero se ve un distanciamiento importante que fue diluyendo ese buen momento, ese buen arranque que tuvo Guaraní, ya remando desde atrás, desde enero. Sí, señor, la pelota de Servio. Servio toca por izquierda, en la mitad de la cancha está buscando a Valdés Chamorro. Tiene Valdés Chamorro, dio mitad de terreno por allí, cabeza levantada. Busca alguna compañía, Valdés Chamorro, todos hace lento. Pelota por el medio, ¿para quién? Para Ferfer. Ferfer por arriba, estaba robando la pelota, va en la mitad de la cancha. Recuperando Ramón Martínez, busca Ramón, metió a la derecha. La apertura para quien, para que domina ahora. Tito Villalba juega por el medio. Buena para quien limpia el camino para Hugo Martínez. Hugo para Bogarín, domina. Boga por izquierda, pica Enciso. La pelota para Julio, que se abre demasiado. Ahí busca Enciso, de vuelta por el medio. Pelota para que se la lleve Bogarín. Domina Rodrigo, ahora se va contra el costado. Allí está Rodrigo Bogarín. Cerquita habrá raya, había falta, no dice el juez. Insiste, Enciso, había después falta de Bogarín en la última jugada y habrá tiro libre, habrá salida para el legendario. Unión Fútbol Club, y el tiempo de juego 25 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica
Rivera. Que el partido está 4-0. Póker Gumarelo en cancha de Guaraní. En la mitad para cancha busca de vuelta Ferfer. El toque por izquierda. La salida con quién, con Benítez. Benítez mete en la mitad para cancha. Por ahí está recibiendo. El filtro en el fondo. Florentino. El toque a la derecha. La apertura. Buen cambio de frente. Mete para quién, para Villalba. Villalba mitad de terreno. Cruza rayo central. Ataca ahora Villalba. Mete arriba la pelota para la derecha. Qué lindo toque de primera. Juega bien por allí Guaraní con Maná. La domina Maná ahora. Quería Franco la devolución. Busca de vuelta Maná. Maná para atrás. Ahí está recibiendo en la mitad para cancha. La toca mal. Displicente por arriba. José la vuelve a tener el equipo legendario. Pelota para atrás. Está buscando Benítez. El toca a la derecha. La apertura para quien, para que la tenga Guaraní ahora. Se mete otra vez Franco con Maná. Maná para Franco. Buena apertura. Ataca ahora Franco. Se mete cerca de la raya. La pisa. La masa por ahora. Insiste Franco. Franco por el medio. No podía Franco. Habrá saque de costado. Habrá lateral desde la derecha para el Indio. No hay asado sin chorizo, queso Chorti, embutidos Chorti. Qué buenos que están. Llegó el nuevo queso de Trébol, queso cremoso para untar, que será y con 44% menos de grasa y 55% menos de calorías. Pedía córner Franco, me parece, en la última jugada. Ahí está buscando de vuelta Maná. Maná y la pelota va para afuera. Maná. La marca de Rodrigo Bogarín pegó al Maná. En línea que dice que hay saque de costado. Habrá lateral para Guma. En la cocina elimina todo tipo de grasas rebeldes con Citrón, detergente lavavajillas más poderoso. Y ahora apareció Juan Gabriel para que paren con las protestas por allí, ¿verdad, Maná? Que seguía protestando, Julito. Exactamente, sí. Reprimenda verbal allí para Nicolás Maná y también para el futbolista Juan Franco. Muy amable, Julita, para sacar de costado. Lateral para Guma, pelota para arriba, la mitad para cancha. 72,5. Va a mitad de terreno, está recibiendo la pelota de vuelta Villalba. Villalba para quién, para Roberto Fernández. Ahí está buscando Fernández para su arquero. Está jugando en el fondo serbio. La domina Gaspar por ahora. La ras tocando, descargando para Villalba. Villalba abierto por afuera. A la derecha, la mitad para cancha, busca Villalba. Insiste Villalba, mete arriba la pelota. Buen pase para el Queco. Estaba cerrando, no podía parar Queco. Cerraba Barbosa, después una trancada por allí de Maná con el hombre de Libertad que salía por el costado izquierdo. Maná, te toqué, le dice Maná al hombre de Libertad a Coubo. Coubo le dice, mirá, me raspaste acá. Bueno, interrumpido el partido por ahora. 4 para Libertad, 0 para el Indio. Buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulas puntos o conoce dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene, otro cliente. Vení. Habrá tiro libre para Libertad, habrá tiro libre para Guma. El partido está por ahora 4-0. Lo gana Libertad en cancha de Legendario. Saque de costado. Lo va a hacer Cobo. Va a jugar para arriba en la mitad de la cancha. El envío largo para Tacuara. Quería y no podía Cardoso. La revolea desde atrás Villalba. Salta por allí, va el choque Maná. Le queda Ferfer, sí, porque no es que fue en la pelota el hombre de Guaraní Villalba, me parece, en la última jugada, sino fue directamente contra el hombre de Libertad. Tacuara está dolido, Julito. Sí, señor, acusa un golpe en la cabeza de parte de Juan Franco, lo mira Tacuara ahora al lateral derecho de Guaraní, le reclama, pero Juan Gabriel Benítez dejó pasar por alto la acción. Casi 74 de partido, muy amable, varón de nuevo Italia, sí, Alvarito Ponte. Cerro Porteño debutó hoy en la Copa Libertadores de Futsal que se desarrolla en Uruguay y empató 0-0 con Alianza Platanera. Mañana juega ante Universidad de Chile. Muy bien, muy amable, gracias Alvarito. La pelota por el medio, que viene escapó, que bien se fue. Por ahora Barbosa metió por zona zurda para Coubo. La dominaba Coubo, la perdía. Por allí la pelea Franco, va Coubo. Falta de Ferfer. Y habrá tiro libre de salida para el Guma. Pino Leche, crecer juntos es compartir, limpia, desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Tiro libre para Libertad, pelota para arriba en el envío largo, golpe de cabeza defensivo, saca para el fondo. El conjunto de Guaraní está dominando por ahora Villalba, la domina Alexis Villalba, metiendo al medio. ¿Para quién? Para que la tenga ahora desde el fondo Gaspar Servio. Servio de vuelta para Roberto Fernández, vuelve para atrás para recibir la pelota. Allí la mitad para cancha Valdés Chamorro, por el medio pide Benítez, toca de vuelta para atrás, ahí está empezando. Guaraní con quién, con Fernández. Fernández y la pelota, domina por ahora Fernández en la mitad para cancha, busca el equipo legendario, toca de vuelta para atrás, ahí está recibiendo Servio. La domina Servio en su campo, en su terreno, toca la brecha, la apertura, habrá salida para Guaraní ahora, habrá mitad de terreno, reposición para el legendario. Matiris te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terero, preparando el asadito, prende los espirales y Stick Matiris, el que sabe Matiris de efecto superior contra insectos. Escuché la campanita, dame la hora, Robert Jiménez. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego, 30 minutos de esta segunda etapa, el marcador indica allí primera.
que lo gana Libertad por 4-0. Buena apertura por izquierda. Ataca ahora Miguel Benítez. Centro de Miguel. Como venía, quería y no podía. En esta zona Valdés Chamorro. Busca de vuelta José. Ganaba Florentina ahora. Toca la derecha. La apertura para que la tenga. Y vaya Franco. Se mete Franco. La apertura de Franco. ¿Para quién? Para Maná. Allí está Maná. A ver qué intenta Maná. Propone mano a mano. Enganchó por el medio. Busca Maná. Cierra Hugo Martínez. Va a la mitad de la cancha. Busca de vuelta Boga. Quería y no podía. Estaba cerrando el indio. Pelota por arriba. No podía el Queco Villalba. Habrá saque de costado. Lateral desde la derecha. Habrá saque de costado para Guaraní. Hay una manera más rápida, más libre para navegar por internet de fibra óptica de Reader Internet. Llamanos al 219-0209. Ingresa a www.reader.net.py. La pelota va arriba de Globito. Busca de vuelta Guaraní. Ahora pelota por el medio. Cierra Piris en el fondo. Revienta Piris. Pelota para Martínez. Lo levantaron a Hugo Martínez. Y el tiro libre. La falta fue del Queco. En la última jugada, tiro libre. Será para Libertad. Amonestado el Queco, Jota. Sí, termina sacándole la tarjeta al jugador de Guaraní, que fue tarde a esa pelota, pero en la anterior había tenido ya la chance. Creo que era Valdés Chamorro el que estaba con la chance de la definición. Dudó un poquitito y el rebote le termina quedando larga a Queco para esa amonestación. Lo atendió por allí el Queco a Hugo Martínez en la última jugada. Habrá tiro libre de salida para Libertad. Habrá tiro libre para el Repollero. 76:44 de partido. Tiro libre. La pelota arriba de Barbosa. El envío largo. Golpe de cabeza defensivo. Cae en la mitad de la cancha. Busca de vuelta Maná. Maná por arriba. Toca bien la pelota. Avanza ahora el indio. La pelota que va a la derecha. La apertura para quién? Para Franco. Franco juega por el medio para Queco. De vuelta para Franco. Franco mitad de terreno sobre la derecha. Cabeza levantada. Lo encuentra por ahora Pilayú. Lo tiene Benítez. Se frena Benítez. De vuelta con Franco. No. Elige por el medio. Allí está Pilayú. De vuelta más atrás en la mitad de la cancha. Todo empieza con Villalba. En Localiza podés alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en el Facebook, Instagram o escribinos a la WhatsApp 8170-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Fernández que mete por izquierda, otra vez al medio. El balón que domina ahora y la está teniendo Valdés Chamorro. Quiere girar a Valdés Chamorro, mete en mitad de la cancha. Quedó cortito el envío. Iba a Tacuara, pero estaba cerrando muy bien. Lorentín en mitad de terreno, descargando para quién, para Pilayú. Pilayú de vuelta por izquierda. No podía Benítez, cerraba Ramón Martínez, pelota por la mitad de la cancha. Le recupera Alguma y va. Ataca Alguma. Se mete Bogarín por izquierda. El pase para Tacuara Cardoso, muy largo le queda. Ahora Servio. Habrá salida para el indio. Habrá salida para Guaraní. Cubas Alaska. Cuba es una bebida que reduce entre 50 y 80% alcohol en sangre. Cuba, tómalo antes y sentite bien después. Cubas Alaska. El envío largo arriba, la corre ahora Cobo. Gana Cobo en defensa. Cobo y la pelota. Arriba el envío de Cobo. Al patio rival. Golpe de cabeza defensivo. Se acaba Villalba. La quería Tacuara, no podía. Lo levanta ahora Tacuara a Alexis Villalba. Después de la última jugada. El forcejeo arriba. Habrá salida para Sergio. La domina Gaspar. Cerquita de la media luna. Habrá reposición para el indio. En la República de Luque, los precios más bajos se encontrás en Comercial Virgen de Rosario. Precio para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Sobre Javier Bugarín, 14 de mayo y 0 con teléfono 645047. Seguimos en las redes sociales. En Luque está Comercial Virgen de Rosario. ¿Y qué le pasó a Maná en la última jugada, Jurito? Lo raspó allí. En el momento de sacar esa pelota, Cobo le alcanzó con la punta del botín izquierdo y eso fue lo que reclamó Maná. Muy bien, muy amable, gracias Julito. Pelota para arriba, el envío largo al campo enemigo. Qué linda pelota para que le corra Maná. Ganó, se frenó, se fue Cobo. Y después cayéndose Cobo, limpia la pelota, saca del fondo JJ Gómez. Sí, termina teniendo un mano a mano importante entre Cobo y Maná. En la última el uruguayo ya estaba fuera de juego y finalmente se tiró con el último suspiro, sacó ese balón. La pelota de vuelta de Maná por la derecha, para quién, para Franco. Centro de Franco arriba, golpe de cabeza defensivo, saca del fondo el Guzmán, pelota por la mitad para cancha. Allí está Florentín, mete por izquierda. La apertura para que domine ahora y vaya el indio. Mal el desvío. Habrá saque de costado. No podía en esa zona Miguel Benítez. Saque de costado y otra vez otro lateral para el equipo argentino. Decirle gracias a mamá con un regalo de Tupi. Te esperamos en nuestro showroom Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Hacerle feliz a mamá con regalos de Tupi. La pelota va a la derecha. La apertura para quien en el cuarto de terreno para Maná. Dominando Maná. Maná y la pelota. Maná mete el enganche por el medio. Maná por adentro. Arriba la pelota va a la derecha. 3/4 de terreno. Se viene ahora Franco. Domina Franco. Centro de Franco. Saca del fondo Barbosa. Busca de vuelta Cobo. Peina Cobo. Saca del área. Está insistiendo Guaraní, pero había falta contra Cobo. La falta fue de Maná contra Cobo. Y habrá tiro libre de salida para Alguma. No hayan estado Century, que es el sorte, motivo sorte. Qué buenos que están. Llegó el nuevo queselayo Trébol, que es lo cremoso para untar queselayo con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Habrá saque de costado. Lateral desde la derecha. Habrá reposición para el equipo de Libertad en el fondo. Ahí está Martín Silva.
Le va a dejar a Barbosa. Habrá tiro libre para el Guma. Habrá tiro libre para el equipo Repollero. 4-0 gana por ahora frente a Guaraní. En cancha del equipo legendario. De a poquito coronándose como campeón Libertad. A muy poco del final. Muy pocas chances para Olimpia y para Nacional, que mañana van a jugar entre sí. La pelota en la mitad para cancha. Reponiendo Libertad ahora a mitad de terreno. En la cocina elimina todo tipo de grasas rebeldes con Citrón, detergente lavavajilla más poderoso. Allí en la mitad de la cancha. Insiste Guaraní con el esférico. La quería por ahora y no podía Valdés Chamorro. Tampoco Ferfer. Roba en el fondo el equipo de Libertad. La pelota a la derecha de Baez. Tocándola para quién, para Pini. De vuelta para Baez. Baez se recibe en el cuarto terreno. Se quita de raya. La pelota para arriba de Baez. El campo enemigo. Cierra en el fondo de vuelta Alexis Villalba. Mete brazo arquero. Está dominando el golero serbio. Habrá salida para el indio. 4-0 gana el Guma. Escuché la campanita. Dame la hora, Robert Jiménez. Unión Fútbol Club dio el tiempo de juego. 36 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador indica así Rivera. El partido por ahora está 4-0. Gana Libertad frente al Indio. La pelota a la derecha para que domine ahora y vaya el ataque. El conjunto de Guaraní. Quería Maná. No podía Maná. Busca de vuelta Franco. Franco por afuera. Insiste Franco. Manotazo arriba. Se quejaba de eso. Inciso. Que sigue, dice el juez. La pelota por el medio. ¿Para quién? Para Flores. La domina Florentina. Ahora mandó por izquierda. La tiene ahora y va con todo. Valdés Chamorro. Mete para quién? Para Benítez. Miguel. Levanta Miguel Benítez arriba. Centro que va para José Silva. Martín Silva lo tuvo. José Florentín se ha salvado. Libertad de milagro, Jota. Sí, Florentín que se metió en el área y está metiendo presión por ese sector. Gran centro de Miguel Benítez en el corazón del área para el frentazo de José Florentín. Señores, se ha salvado el equipo de Libertad. Enorme tapada de Martín Silva. 4-0 el partido continúa así. Se prepara Iván Franco. Va a ser la última modificación en Libertad. Bueno, muy bien, muy amable. Habrá salida para Guaraní desde la derecha. Habrá tiro de esquina. 82 de partido. Va a pegar a la pelota Valdés Chamorro. Preparado Valdés Chamorro. Centro que va. Golpe de cabeza para adentro. Insiste José, pedía mano. Saca Libertad. El juez dice que no hubo nada o cobró penal. ¿Cobró? Penal para Guaraní. Cobró Juan Gabriel. Mano, dice el árbitro. Y hay penal para el legendario, Jota. Sí, hay una mano penal. Los jugadores de Libertad igual se quejan esperando la revisión, pero Florentín dice que hay una mano de Coubo, que es el que va a la disputa. Vamos a ver la determinación del VAR, pero el árbitro sí dio el penal. Yo creo que es después del cabezazo, ¿verdad? Porque en la primera no hay de Coubo. En la primera no, le pega en el estómago, en el abdomen. En la segunda nos tiene de espalda, por eso. Solamente otra cámara del VAR puede divisar esa jugada. Sí, yo en la primera la verdad que no veo nada. En todo caso después del cabezazo, pero no sé. Sí, Julito. No, también eso comparto, al menos desde el sector donde estamos nosotros, a mí no me pareció, pero evidentemente hay que esperar el chequeo del video arbitraje. Ya se prepara mientras tanto Gaspar Servio, el arquero penalero de Guaraní. Bueno, veremos si Gaspar tendrá que ir para adelante para patear el penal o volver atrás a su arco en caso de que el VAR diga lo contrario, pero bueno, veremos. Por ahora se ejecuta. Habrá penal para Guaraní, le va a pegar Servio. ¿El juez autoriza o no? Por ahora no. Le va a pegar Servio. Dialoga. ¿Qué dice Juan Gabriel? Que no invadan. ¿Para qué tanto enojo? Autoriza, se patea, va Servio. Para el descuento no. Silva atento. Servio. ¡Gol! 4-1 el partido, descuenta Servio, livianito, despacito, al palo derecho por abajo, descuenta Guaraní, 4 para Libertad, 1 para Guaraní, Servio de penal, colocadito al palo derecho por abajo. Buena definición de Gaspar Servio, que ya tenía decidido tirar a uno de los costados, pero no sabía cuál. Lo miró hasta el último a Martín Silva. Martín Silva también lo aguantó. Al final Servio decide el palo derecho del portero. Ya no llegó el uruguayo. Gran definición de Servio para el descuento aborigen. Gol 22 de Guaraní en el Campeonato Apertura 2021. 12º tanto que recibe Libertad. 4º tanto de Gaspar Servio Chipi. A la cancha aquí en Julito.
Bueno, finalmente cambió de modificación Daniel Garnero. Ingresó Matías Espinosa, camiseta número 17, por Ayrton Cogo. Recordemos que el uruguayo ya estaba amonestado y se salvó de la segunda amarilla en la acción del penal. Y ahora la pelota va para Enciso, domina, Julio escapó, lo dio a uno, va por el segundo, quería el tercero, no podía Enciso, la saca por el fondo guaraní ahora, la pelota por la mitad, para la cancha, el envío largo. ¿Viste hoy el penal de Cardona, J, que le tapó el arquero de River? Sí, que tiró también suavecito a Lopanenka. Yo soy partidario de ese tipo de definición, pero contra un chico que está debutando, no. O sea, si hacía el gol, ¿qué? ¿Dónde estaba? O sea, se equivocó de acá la luna Cardona. Ese tipo de definiciones en situaciones épicas, pero contra un chico que estaba debutando. Le respondió bien el chico, ¿eh? La pelota por izquierda. Busca de vuelta. Mirá que no todos los arqueros pueden volver. Pelota para que le corra ahora y vaya el ataque con toda libertad. Buen pase de Espinosa para Tacuara. Tacuara le pega. Arriba y afuera. El disparo de Tacuara. Habrá tiro de esquina. Se desvía por el camino. Habrá córner para Guma, J. Sí, salgo del gran remate de Tacuara para irme a lo que recién decías. Eso significa que está muy bien preparado. Allá la reserva del fútbol argentino se transmite. Ellos tienen como un torneo de primera división el de reserva. Es un arquero de cuarta categoría o de la categoría cuarta. Y esa es su preparación. Estaba para un superclásico y perfectamente preparado. Habrá tiro de esquina desde la derecha para Libertad. Vendrá por arriba. Allí está Bogarín para darle. Rodrigo Bogarín. Tiro de esquina para el Guma. Vendrá arriba la pelota. Juan Gabriel Benítez, que ordena a las parejitas que se forman dentro del área. Le va a pegar desde la derecha Rodrigo. Levanta los brazos dando la señal. Centro de Boga. El segundo palo. Saca el fondo guaraní en la mitad para cancha. Responde Matías. Que bien abrió la derecha. Buen pase de vuelta para Boga. Se la llevó y ganó. Última raya. Boga para atrás. Ahí está. Ramón. ¡Gol! ¡Gol! De Libertad. Ramón Martínez, que pide disculpas, que tiene su pasado allí, justamente nació en el equipo legendario, en el equipo de Guaraní, y ahora Ramón Martínez, después de un gran pase de Matías Espinosa, devolvió la pelota al área, a la derecha, para que la corra Rodrigo Bogarín, metió atrás, y otro ex Guaraní que lo asiste a Ramón Martínez, mete por abajo la pelota para este quinto Libertad frente a Guaraní, 5-1, allí en cancha del legendario, en la Toldería. Comienza a liquidar Libertad del campeonato. Servio había descontado de penal, amplía de vuelta la ventaja Ramón Martínez. Libertad 5, Guaraní 1. Martínez, Libertad cada vez más cerca del título y con goleada incluida en la cancha de su clásico. Libertad 5, Guaraní 1. Bingo Gumarelo. Ramón Martínez lo hizo sobre el cierre del partido. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. El 22 de mayo, la Huerta estaba preparada para el festejo que finalmente fue postergado. Sol de América dio vuelta al juego y derrotó al Gumarelo 2-1. Un día después, el gol de Dionisio Loco Pérez desató la algarabía gumarela. River Plate venció en Barrio Obrero a Nacional 1-0 y Libertad gritó campeón con una fecha de anticipación. Un día después, el gol de Dionisio Loco Pérez desató la algarabía gumarela. River Plate venció en Barrio Obrero a Nacional 1-0 y Libertad gritó campeón con una fecha de anticipación. Y no me puedo curar. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional yacyretá. No, tranquilo. Ya está cajoneada tu carpeta.
personalmente me encargué que ni Mandrake pueda encontrar. Así que... Tráfico de influencias pone a importantes políticos en la mira. Cuando los hechos de corrupción salen a la luz, se acaban. Léelos en El Independiente, libre y transparente. Si pensás que el contrabando solo afecta a grandes industrias o empresas, pensá de nuevo. Cada año el contrabando arrasa miles de puestos de trabajo en industrias y pymes. El contrabando ayuda a consolidar el empleo precario, no te da ninguna seguridad ni garantía en la calidad de los productos que consumimos y evade millones de dólares en impuestos, retrasando el crecimiento y desarrollo del país. El contrabando es contra él, contra ellos, es contra nosotros, es contra vos. El contrabando es contra todos. Apoya Radio La Unión, R800 AM. Alberto del Paraná. Iniciamos con música de fondo. Iniciamos nuestro espacio del día de hoy, el primero de la semana. Esto se llama Buenas tardes La Unión. José Rojas les saluda en mi segunda incursión en un programa de radio en esta del día de hoy. Hoy decía lunes 27 de diciembre del año 2021. 4 días más. En 4 días nos vamos. En 4 días más se acaba el año. Somos el 27. Mañana es el día de los Santos Inocentes. Todos los años los mismos chistes se van a hacer en las oficinas, en algunos medios de prensa, etcétera, etcétera. Ni siquiera hay creatividad, la misma. Una información fresquita. El Ministerio de Justicia dice que este año no habrá indultos. Se decidió eso. Eso era una costumbre de hace muchísimo tiempo, la época de Stroessner. Indultos a fin de año. Y este año el presidente de la República no concederá indulto a ningún preso. Eso lo confirmó la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, hace un instante, después de una conversación con el presidente de la República. La temperatura en este momento es de 35 grados. ¿Se acuerdan esta mañana cuando amanecíamos estábamos como 19, 20 grados, después bajó a 18 a las 7 de la mañana y después comenzó a subir. Subió hasta 35,4 que tenemos en este momento. Una sensación térmica menor de 33 grados. Atípico en esta época del año con un calor de locos. Vientos del sur-suroeste, eso hace que la temperatura sea un poco más agradable, más soportable, sobre todo a la gente que camina en las calles. Vientos del suroeste a 9 kilómetros en la hora. Pero atención que al final allá promediando la tarde, allá tipo las 15, 16 horas, podría llegar a 39 grados, caluroso cielo, parcialmente nublado, vientos del sureste. Después nos diga que no se le avisó. Esta mañana ya se hablaba de esta posibilidad de llegar a los 39 grados. Bueno, ahora está llegando a esa temperatura. Podría llegar, vamos a ver cómo viene la mano. A la noche, cuando el sol comienza a perder fuerza, llegaría a 29 grados, pero seguirá caluroso, cielo escasamente nublado, vientos del sureste. Y a la madrugada del martes 28, bajaría un poquito más, 25 grados, cálido, cielo despejado, vientos del sureste. Lo importante en todo esto es que no hay probabilidades de lluvia, si bien hay algunas nubes muy escasas, como para que amenacen alguna precipitación. De hecho, la humedad apenas 18%. Eso también hace que el calor sea un poco más soportable. Lo importante es que tenemos 35 grados en este momento. Otra información importante también, al filo del mediodía,
El ministro de Salud, el Julio Borba, y su equipo de trabajo confirmaron que ya existen 3 casos de Omicron en la República. Hoy esta mañana estábamos hablando sobre ese punto, que en algún momento, recuerdan ustedes que hablábamos con la doctora Yolanda González, la directora del Hospital Nacional, y ella decía que ella creía que existe, o no tenía mucha información todavía, o no quería arriesgarse y esperaba que sus jefes del Ministerio de Salud lo confirmen, porque horas después Julio Borba terminó explicando en Palacio de Gobierno, después de la reunión con el presidente de la República, que la variante Omicron del COVID-19 existen 3 casos en la República. Es mucho más contagiosa y su réplica es muy rápida. En ese sentido, anunció que en el transcurso de hoy o mañana anunciarán si habrá nuevas medidas para el ingreso al país. Se está trabajando también sobre ese punto con la gente de Cancillería y del Ministerio del Interior. La idea es sacar en bloques con países de la región, ya no de manera particular, afirmó el ministro de Salud. Eso significa que hay un contacto permanente con autoridades brasileñas y argentinas y uruguayas, probablemente para tomar estas determinaciones en cuanto a las posibilidades de restricción. De cualquier manera, otra vez estará a consideración y determinación de cada gobierno de lo que se decida en el bloque. No sé cuántos países deben estar metidos en esto. Seguro que Mercosur. Ahora no sé, la región podría ser un poquito más grande también, incluir Bolivia quizás, incluir Perú, Colombia. Hay que recordar que Brasil tiene fronteras con casi todos los países de América del Sur. Creo que Perú y Chile, Ecuador son los que... Colombia creo que tiene, después son 2 o 3 países los que no tienen frontera con Brasil. La cepa Omicron es muy contagiosa. Se registra de 100.000 a 200.000 por día en el mundo. En los países, en esta región, en la parte de América del Sur, los países registran 16.000 casos por día. Hay que insistir con la vacunación. La próxima semana veremos si a nivel regional actualizamos las exigencias para viajar, por ejemplo, dijo el ministro de Salud. Ya hemos pedido activar los mecanismos para cualquier eventualidad. De hecho, recuerdan, hace un poco más de una semana estábamos conversando con varios directores de hospitales y de centros regionales, directores de centros regionales, donde decían que sus hospitales ya tienen preparados. Bueno, de hecho quedó toda la estructura, todo el esquema que se utilizó en la primera parte de la pandemia, y eso quedó ahora y va a continuar, y están ya preestablecidos. No va a ser necesario sufrir consecuencias de la falta de lugares, y esperemos que esto no crezca. Pero los hospitales, los que fueron utilizados, los de contingencia, los hospitales nacionales y otros más, están preparados ya para recibir una buena cantidad de contagiados, si es que esto se da de esta manera. De momento, en Paraguay se han registrado 3 casos. Pueden existir más, siempre va a haber un subregistro, pero por lo menos oficialmente son 3 personas las que fueron identificadas con esta cepa del Omicron. Y ya se decidieron activar, ya está con la luz amarilla, la activación de los mecanismos como para cualquier eventualidad. Los 3 casos confirmados son uno de capital, son de capital y central, los 3. Los 3 confirmados son de capital y central, jóvenes de 18 años. Son parte de aquel grupo que vino de Cancún. ¿Se recuerdan? Un grupo vino y los otros continúan en el hotel, en hotel de salud, seguramente en Ciudad de México, en Cancún, en México. Y de los que vinieron, 3 chicos se trajeron la cepa y están aislados.
Y en la 11ª región sanitaria, para seguir un poco con este tema, para poder ir redondeando la información que surge sobre este tema del COVID, está creciendo de nuevo también fuera de del Omicron. Se puede mencionar que el director de la 11ª región sanitaria habla que en una semana ya se registraron 600 casos nuevos. Y hay un detalle que no deja de ser importante esto. Casi todos los casos registrados, los nuevos, son de gente que no está vacunada. La falta de cumplimiento de las medidas sanitarias, la gente se dejó de lavarse las manos, dejó de usar tapabocas y eso termina generando problemas en ese sentido. Esta mañana estábamos hablando sobre la necesidad de que el empleador tenga en cuenta que hasta el 31 de diciembre, hasta el 30 de diciembre se debe abonar en su totalidad el aguinaldo. Hay sectores que probablemente no están todavía cobrando ese aguinaldo y vamos a ver un poco uno de los sectores más vulnerables que hasta hace poco que todavía no se les reconoce todos sus derechos y que están en ese plan, el de las empleadas del servicio doméstico en el Paraguay. Estamos con Marciana Santander, ella es presidenta de la Asociación de Empleados del Servicio Doméstico del Paraguay. Marciana, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Marciana, ¿qué pasó? Está ahí, ¿verdad? Pero no habla. Hola Marciana, no, vamos a intentar de nuevo. La cuestión es que ¿dónde estaba? Y la idea es tratar de conocer si realmente estas trabajadoras llegaron a cobrar o están cobrando cuál es la situación. Hay lugares, si bien sus derechos no están todos reconocidos, pero es bueno acudir directamente a la fuente a ver cómo está la situación, si se avanzó, no se avanza, todo continúa como antes de la ley. Seguimos con el tema. Roque Silva, él es director de la 11ª región sanitaria, explicaba, entre otras cosas, que avanza muchísimo a nivel país, pero el departamento central, que tiene una población importante, es donde se nota la mayor cantidad de efectos por la aglomeración que se da en el departamento. Este es un número que no teníamos desde hace tiempo, el de los contagios de 650 personas en solo una semana. La gente hasta el momento no se da cuenta, sigue sin darse cuenta de lo riesgoso que es no estar vacunado. Continúan con un cuento que no tienen cómo probarlo. Hablo de los que se niegan a vacunarse sin poner ningún tipo de título, solamente que no se quieren vacunar. Entonces, mientras eso ocurra, por supuesto que el riesgo para esa persona y también para los familiares, sus cercanos, son exactamente lo mismo. Marciana Santander, ella es del gremio de empleadas domésticas. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, Marciana? Muy buenas tardes, muy bien. Doña Marciana, te quiero una conocer. ¿Ustedes tienen denuncias en la asociación de gente del gremio que todavía no cobró sus aguinaldos? ¿Cuál es la situación en este momento? Ahora mismo no tenemos, porque nosotros estuvimos haciendo campaña, porque tenemos un equipo de comunicación por vía online que estuvimos haciendo tipo una radio, vamos a decirle, por Facebook, ¿verdad? Entonces se comunica con nosotras muchas compañeras, pero no tenemos así denuncias que nos cobraron su aguinaldo, pero hay alguna cosita así que
le hacían así cositas, a ver si no renuncia o algo así, pero no pasó a mayor. ¿Qué pasó? Se solucionó. Ah, o sea, pero ¿qué pasa? El patrón le pide que renuncie. ¿Cómo? ¿Es que qué es lo que conversan? No, y de repente la compañera que se comunicó con nosotros y nos dijo que, por ejemplo, tipo acosarle, vamos a decirle que no hizo no hiciste tal cosa, guardarte las cosas sucias así, y no es así, no fue así. Entonces la compañera dice, yo estoy pensando que no me quiere pagar mi aguinaldo, o no quiere que, o sea, quiere que renuncie, así dice la compañera, pero nosotras hablamos ya sobre eso y se escucha y se ve mucho lo que nosotros hacemos los viernes de 6 a 18 a 19 horas. En este caso hicimos un programa especial jueves, ¿qué pasó? Sí. Y así, entonces no tenemos ahora mismo denuncia que pasó, ¿verdad? Todavía. O sea, entonces ahí hay un cumplimiento de las obligaciones para con las empleadas, Marciana. Y nosotros entendemos así porque no tenemos todavía, porque la compañera sí se comunica cuando hay problemas, porque en la época de la pandemia nosotros tuvimos muchísimas denuncias sobre despidos, sobre suspensión laboral y todo eso. Entonces nosotros le ayudamos a ella para que pueda cobrar o para que pueda presentar su liquidación a su empleadora. Entonces está bien. Ustedes no tienen vacaciones, ¿verdad? ¿Cómo se actúa con el tema de las vacaciones, Marciana? Con la ley 5407 sí prevé vacación. Entonces hay compañeras que sí tienen vacación y hay algunas que de repente se comunica con nosotros, que no es nuestra afiliada en el sindicato, pero que le despidieron. Entonces ella no tuvo vacación, ella no tuvo aguinaldo, ella así, ¿entendés? Si no tiene entonces se le hace su liquidación por Ministerio de Trabajo. Nosotros nos comunicamos también, buscamos ayuda, ¿verdad? Y se le hace la liquidación y le pasamos a ella, y por suerte la mayoría cobraron su liquidación por despido. Por despido. Sí, por despido. Cobra por despido justificado, por preaviso, por su aguinaldo proporcional, todo eso, por su vacación se le suma todito y cobran, por suerte. Marciana, ¿hay peor trabajo para las empleadas domésticas? Póngelo mitad. Sí, oí, pues allí votar con la trabajadora doméstica, oí el trabajo, sí, oí siempre oreo y no yerure a veces a lo conseguir y a ver compañera fuera. Entiendo. O sea, está bien, es mucho el trabajo, la gente, los dueños de casa no ya poseen el trabajo de doméstico fuera, entonces contrata. Quiere decir que si hoy una persona pierde su trabajo, enseguida se le consigue otro. Sí, hoy con el trabajo realmente, hoy por día, hoy mensual, hoy el trabajo. Que la gente con tener la trabajadora doméstica, uno dijo, apuramos joga ya me catuvimos ya por, hoy me enteraron ya por su peor, esperamos y me embumia peor todo el pandemia porque tenía escuela pendejo y entonces hoy contenido putana pero ahora vengan a entender mis tardes enteros más a mi contenido yo es la empleada antes de contenido a los empleadores si no lo vea mucho la necesidad. Marciana, muchas gracias por el trabajo, gracias por esta atención. Dale a usted, muchísimas gracias, hasta luego. Marciana Santander, ella es del gremio de las empleadas domésticas, es presidente del gremio, Asociación de Empleados del Servicio Doméstico del Paraguay. La Fiscalía incautó 15 lujosos inmuebles. Este es el caso de la cocaína que estaba oculta en carbón vegetal, ¿recuerdan? En Pedro Juan Caballero, el Ministerio Público realizó 15 allanamientos. Esto ocurrió hoy
Lujosos inmuebles que serán entregados en el marco de la investigación en el caso de la carga de 2.331 kilos de cocaína en carbón vegetal que fueron incautados en el 2020. Los inmuebles están a nombre de Miguel Servín, imputado con prisión preventiva en este caso. Se trata de lujosas viviendas y una quinta que tiene hasta un salón de eventos con escenarios y piscinas, entre otras comodidades. Los allanamientos son liderados por el fiscal Isaac Ferreira. Y así también en un lujoso departamento ubicado en Blue Lagoon, en Amambay, un inmueble rural ubicado en la ruta PI 05 en la colonia EVP, y un local situado en la calle Carlos Domínguez, esquina Rubio Ñu, barrio Perpetuo Socorro de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Todos lujosos. Un suntuoso candelabro de cristal que decora la sala de una de las viviendas, una gran cocina perfectamente equipada y muebles de alta gama son algunos de los elementos que conforman estas casas. Sí. Los inmuebles serán entregados a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, el Cenavico. Las intervenciones continúan y se esperan las declaraciones del fiscal Isaac Ferreira para obtener más datos sobre las viviendas. Esto lo informa la Fiscalía. De acuerdo a los antecedentes, Servín, con ayuda del preso y también imputado, en este caso, Cristian Turrini, habría participado en los diferentes actos preparativos para que le condenan al Cristian Turrini, pero qué estúpido era. Le condenan al tipo este. Con la colaboración de Turrini, cagó, ahí se fue al carajo. Habría participado en los diferentes actos preparativos para el envío a Israel de un total de 2.331 kilogramos de cocaína, mimetizadas en la carga de carbón vegetal, distribuidas en bolsas de 20 kilogramos cada una, en el interior de los contenedores identificados. Y está la numeración. La carga fue incautada los días 19 y 20 de octubre del 2020, respectivamente, en el puerto privado Terport, dice la información. Y bueno, $13.57. R800 AM. El adverbio aún se escribe con tilde cuando es palabra tónica y equivale a todavía, mientras que cuando significa incluso, hasta, también o ni, se escribe sin tilde, tal como indica el diccionario de la lengua española. Tilde. Las clases online pueden darte dolor de cabeza. Por eso, todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Quitadol 400. Para cada dolor, hay un Quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. Damas y caballeros, esta noche entra al cuadrilátero un insecticida con una fórmula entrenada para eliminar. Ha noqueado al mosquito transmisor del dengue, eliminó a la cucaracha más grande de todas y lo hizo todo en el primer round. Con ustedes, Knockout. Insecticidas Knockout de base. Con su fórmula elimina eficaz y rápidamente a cualquier tipo de